Bueno, aquí estamos en otro capítulo más de cómo dejar de ser empleado y convertirse en empresario. Hoy tenemos aquí al ingeniero Ángelo Martínez, que él nos va a platicar su historia, cómo empezó a trabajar en este proyecto que él tiene. Ya nos platicará su proyecto, pero nos interesa mucho cómo lograste de tener un empleo y luego convertirte en empresario. Nos gustaría profundizar mucho en eso, pero queremos ver desde un inicio cómo empezaste, por qué estudiaste lo que estudiaste, a qué te dedicaste antes de ser, por ejemplo, ingeniero, qué es lo que hacías. Bueno, vamos a hacer que él nos dé un pequeño currículum muy leve de él, de su persona, y empezamos con la plática. Muchas gracias, Javier. Para darles un pequeño resumen de la trayectoria profesional y educativa, soy ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey. Tengo estudios de negocios internacionales en Países Bajos, también materias de ingeniería industrial en España y una especialidad de cadena y suministro por el MIT en Cambridge, allá en Boston. Esa es la parte académica. De parte profesional, he tenido básicamente dos ramas de trabajo. He sido servidor público, funcionario. Básicamente empecé en gobierno recién egresado, se me presentó la oportunidad. Ahorita platicaremos un poquito de Okay. eso. Tuve una rachita de emprendedor, quise quitarme una espinita aparte, fuera del ramo industrial, en el ramo comercial. Yo creo que muchos, a lo mejor hombres, pudiera decirse, hemos dicho de que queremos tener un bar o algo por el estilo donde podamos convivir con familia, amigos, incluso clientes. Porque sabes que es un buen negocio, un Sí, o bar sea, bien un rambo social, posicionado. exactamente. Pues no funcionó, pero pues esa es otra historia, ahí lo platicaremos más Okay. tarde. Y de ahí es cuando ya incursioné y retomé la parte industrial, que básicamente ha sido mi vocación desde niño. Para mí me fue fácil, en cierta manera, llegar al ramo industrial porque vengo de una familia de industriales. Es una empresa generacional, soy la tercera generación. Quise tratar de fuera. Mi parte en gobierno fue en la Secretaría de Desarrollo Económico, justamente en la Subsecretaría de Desarrollo y de Inversión, tomando la dirección de desarrollo industrial. O sea, entonces, si te voy platicando, básicamente, incluso en el sector público estuve muy enfocado al sector industrial, ¿no? O sea, no fue Okay. un área donde yo tuviera una parte política o algo por el estilo, sino simplemente fue qué puedo hacer para el sector industrial, pero bajo otra trinchera o bajo otra perspectiva, ¿no? Que fue el sector ahí. Inclusive las personas que estaban ahí acompañándome, pues todas provenían de un sector industrial. Entonces, el diálogo siempre fue muy fácil, inclusive, ¿no? Ya en las reuniones, en los proyectos que hicimos, dialogar con el sector industrial, pues hablábamos más fácil de uno a uno porque era un lenguaje que yo ya conocía, o un ambiente que yo ya conocía, porque es un ambiente que yo vengo viviendo desde pequeño. Entonces ahí estuvimos una racha, un tiempo, unos años, y ya fue cuando posteriormente me incorporé al negocio familiar de cajón, ¿no? Es una empresa que cumple en agosto 43 años. Es uno que empezó desde la mamá de mi papá. Empezó, ahorita tiene 4 ramas. La primera rama, que fue la que empezó, fue con ruedas para pulir y pasta también con clases para pulir, pero principalmente fue la rueda. Y curioso porque la expareja en su momento de mi abuela le regaló las primeras 2 máquinas de coser. Él era industrial y le dijo de que justamente en la fábrica necesitaban proveedores o quien les ayudara con la maquila de las ruedas. Era la parte de herrería y decían, necesitamos y no damos abasto. Y le dijo, pues, ¿por qué no tú me ayudas? Te pongo, y le puso las máquinas de coser. La vida se separaron, ella tomó su rumbo, fue obviamente antes de que incluso mi papá naciera, pero se quedó con las máquinas de coser y llegó un punto en el de que, empezando en la casa de sus papás, los abuelos de mi papá, montando el taller en la azotea y demás, hasta rentar una bodega y poco a poquito fue creciendo y fue cuando empezaron haciendo las ruedas para pulido, ¿no? Ya para ese cliente y muchos Okay. más. Fue cuando se fue incursionando y, oye, pues, quien tiene la rueda pule, quien fabrica la pasta, ¿no? Y ahí se fue yendo, fueron buscando socios comerciales, se fueron haciendo propios, hicieron alianzas comerciales justamente, hasta que llegaron a ciertas sociedades. Después dijeron, oye, pues quien pule, que por ejemplo, los metales también los corta, en su mayoría es acrílico. Oye, y así fue evolucionando el negocio hasta lo que es hoy en día, que pues una que sigue siendo rueda de pasta para pulir metales, una es la rama de la industria de la madera, desde las sierras para fricción, sierras de carburo, brocas, etcétera, todo lo que tenga que ver con el ramo de cortar la madera, desde enchapados para los muebles, melamina, incluso tarimeros.
Tenemos clientes tarimeros aquí en Aguascalientes, tenemos en Durango, donde hay grandes aserraderos. Sí, sí, está grandísimo. Así es, y de ahí, de los últimos ramos de negocio que han sido los que son actualmente los más fuertes para nosotros, es el área de metalmecánica, ¿no? Sabemos que México es un país que se dedica mucho al área automotriz, tiene muchos ramos, pero en general, pues el metal o materiales ferrosos están en varios de los sectores, ¿no? Inclusive en la madera, pues tiene perfiles de aluminio, tiene perfiles de acero, en Sí, general. tienen hasta insertos de Exactamente. silicoides para poder atornillar. Le vendemos a tornilleros, tenemos varios clientes tornilleros que están en Irapuato y Querétaro. Por eso digo de que es un ramo, o sea, cuando te empiezas a meter, en fin, es como nos dedicamos a todo lo que trabaja para cortar metales, acrílicos, telas, pues al final el que corta, todo se hace por a medio de corte o maquinado. Existe la manufactura aditiva, pero en México no ha llegado tan fuerte. Vemos más en la impresión de plásticos, Sí. hay unos que imprimen todavía metal o están empezando a imprimir metal, pero como todavía está limitado a ciertos metales a los que puedes imprimir, por ejemplo, no puedo imprimir un acero ya de cierta dureza. Entonces, ya en la industria requiere, ¿sabes?, cierta dureza para ciertos materiales que la impresión hoy en día no te lo puede dar. Okay. Y además de que lo imprime, tiene que haber un acabado y ese acabado solamente se va maquinando. Y es donde seguimos entrando nosotros, ¿no? Entonces, es la parte de maquinados, todo lo tema de herramientales y el fuerte que es también toda la maquinaria. No solamente son los insumos, sino también la maquinaria. Traemos maquinaria convencional, traemos maquinaria CNC, tornos CNC, fresadoras CNC, centros de maquinado, 3, 4, 5 ejes. Y ahorita lo más nuevo que estamos trayendo pues, son las láser, ¿no? El láser. Corte láser. Corte láser. Desde láser normal. ¿A qué me refiero con normal? De con una un MDF. Ajá, de cama plana, o sea, de que pones tú tu material y te lo empieza a cortar, hasta incluso ya de tubería, ¿no? Que te va cortando perfiles y ángulos y demás, y aditamentos que te combina la misma máquina de ambos en una sola. Digo, también está evolucionando el tema del láser. Yo me acuerdo en su momento que ha de haber sido unos 15 años, en lugar de la láser eran las de plasma. No sé si las llegaron a escuchar. Sí. Aunque el acabado del plasma era un poquito era rústico. Ruidoso, era rústico. Ajá. El acabado y también sí, pues eran las primeras generaciones en que empezamos a hacer algo así, ¿no? Pero cuando quieras cortar una placa de 2, 3 pulgadas, pues era... Eso, o las de chorro de agua, también llegaron a ver las de chorro de agua. Las de agua son mucho más precisas que la de plasma. Pero más ruidosas. Sí, ahí sí entradas con tapones. Y te digo de que pues esas yo las conocía desde que tengo 9 años, ¿no? O sea, máquinas de que yo iba a entrar a las plantas, por eso digo de que vengo de una familia industrial y las veía, ¿no? Entonces, independientemente de los ramos que he tomado, pues yo en mis vacaciones, pues yo me iba con mi papá y me metía a las plantas. O viajaba con él y nos íbamos a ver las visitas y pues ahí le vas aprendiendo y vas agarrando. Entonces, siempre hemos sido una parte de familia de industriales. Oh, pues eso es muy bueno. Fíjate que también quisiera conocer un poquito de ti desde tu juventud. Quisiera saber por qué decidiste estudiar ingeniería industrial. O sea, ¿qué te movió para estudiar ingeniería industrial? Ingeniería industrial se me hace una ingeniería muy versátil. ¿Sí? No porque lleve el nombre industrial, quienes también la estudian no la conocen, saben que no necesariamente tiene que ser una ingeniería que está súper enfocada al área, a una parte muy técnica, vaya. O sea, por ejemplo, existen muchas ingenierías, vemos ahorita las nuevas como aeronáutica, unas de las que siempre se ha necesitado, que es como electrónica, mecatrónica, etcétera, son ingenierías muy especializadas. Yo estudié ingeniería industrial porque al tener el sector industrial, pero yo sabía de que yo no me metía a la línea, o sea, yo no diseño las líneas de producción, pero necesito tener los conocimientos de ingeniería para yo poder llegar con una planta, se hace la que sea, desde un taller hasta un grande como Volvo o Nissan aquí en Aguascalientes, donde podamos hablar el mismo idioma, donde entendamos los procesos y donde podamos tener una inherencia directa, no solamente en procesos, sino como una solución integral. Entonces, estudié ingeniería industrial precisamente por eso, para tener las bases y fundamentos de ingeniería, poderme meter al área de producción, porque sí vemos áreas de producción, pero también tener conocimientos que no son necesariamente... A ver, Ángelo, tú lo pensaste de esa forma, pero por la influencia de tu papá, donde lo veías que trabajaba, en el ambiente que trabajaba, ¿eso te llevó a estudiar ingeniería industrial? Fíjate que a mí nunca se me dijo qué debía de estudiar. Sí, por ahí más o menos va, porque... No, me refiero a que tú como veías que tu papá se desenvolvió en esa área y entonces veías las empresas, entrabas a la industria y no sé si eso te influyó el ambiente, pues.
Sí, decir, sí, claro que sí. Yo sabía que quería estar envuelto en ese ambiente, de que es un ambiente que yo conocía, que me sentía familiarizado, y no solamente porque crecí en él, que luego a lo mejor piensa uno que es el camino más lógico, sino ujú, realmente me gustaba, ¿no? Y la parte de complejidad de la ingeniería, de tener un campo de habilidades más completa, tanto técnicas, tanto habilidades blandas que se pueden ir desarrollando. O sea, a mí la parte de ingeniería industrial se me hizo una carrera en la que pudiera abarcar muchos temas de los que yo quisiera, y si en un futuro me quisiera especializar con una en maestría un o en área. algo, en un área, ingeniería industrial me permitía como esa amplitud para yo después poderme especializar en algo que yo pudiera saber en un futuro que me iba a gustar, o que yo quisiera retomar, o ¿cómo se diría? Desarrollar más habilidades o ampliar más bien mis habilidades, conocimientos en un área en específico. Sabía que era más fácil con una carrera o una ingeniería Ujú. que fuera un poquito más abierta. Eso que estás diciendo, ¿qué edad tenías cuando lo pensaste así? ¿Qué edad tenías? De ingeniería, digo, la parte industrial yo ya lo sabía, pero ya cuando iba formando, digamos, de que a lo mejor finales de secundaria, yo ya en preparatoria, yo ya sabía que me iba a ir Ya más o tenías menos, claro. que me iba Te a ir en pregunto ingeniería esto industrial. porque Sí, socialmente le he preguntado a muchas personas que por qué no tienen decidido qué estudiar. ujú, Y de hecho entran a una carrera, y se salen, luego entran a otra y se salen, porque no es lo que querían. Y me han dicho, la respuesta es que nadie sabe qué van a estudiar en la primaria, en la secundaria, en la prepa, no saben qué. Pero te juro que a los que he entrevistado, la mayoría tienen muy claro lo que quieren estudiar. Entonces dije, yo desde los 11 años sabía que a los 21 años tenía que ser ingeniero electrónico, lo tenía muy marcado. ya, Pero mucha gente eso me dice, eso no es lógico, eso es imposible. Pero te escucho a ti y hablas con una pasión enorme de ingeniería industrial. O sea, realmente querías estudiarla, incluso sin conocerla. Tenías una idea de lo que era ingeniería industrial porque lo veías en el ambiente donde tu papá se desenvolvía y veías la parte industrial. Y en fin, a la gente que he entrevistado me dicen, es que sí sabemos. ¿Qué puedo concluir con todo eso? Que realmente las personas sabemos qué queremos, que nos da miedo expresarla, nos da miedo seguir el sueño, y no es tanto que no sepas qué hacer. Yo, por ejemplo, las personas que conozco que entran a una carrera y salen, casi siempre es que era lo que quería mi familia, era lo que quería mi sí, papá. sí pasa muy seguido. Y entonces dejan de seguir sus sueños, sus ideales, pues bueno, yo estoy en desacuerdo con eso. Ujú. Pero habrá papás que van a decir, a mi hijo le funcionó, lo obligué a que estudie una carrera y le ha ido muy bien. Pues sí, o sea, todo puede suceder en esta parte. Entonces tú terminas tu carrera y te dedicas a trabajar en el sector público. Público, O es sea, correcto, tu empleo fue en el sector público. es correcto. Y ahí, ¿cómo te desenvolvías? ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías halagado como empleado? ¿Te gustaba ser empleado? ¿Cómo trabajabas en esa parte? En su momento estuvo bien al principio, porque obviamente no empecé con una dirección. ¿Sí? Empecé con un puesto operativo. Me generó intriga conocer el sector público, pensando de que a lo mejor no tanto por el conocimiento que yo puedo aplicar como ingeniero, pero sí como las habilidades blandas que yo puedo aprender o generar con la gente alrededor, porque es un ambiente completamente diferente al que yo estaba acostumbrado, con el que yo he tratado. Ujú. Entonces, estar en el sector público es tratar con personas totalmente. O sea, y eso me ayudó también, por ejemplo, a la gestión de mis equipos, a la gestión de proyectos, pero ya no necesariamente en proyectos de cuando tú lo pones, o sea, en la carrera tú lo ves más fácil, y es muy fácil poner en papel y tener un planteamiento y hacer tu planeación estratégica y decir, me va a tomar ese tiempo, pero al final del día, una cosa es lo que tú pones en papel y otra cosa es cómo lo llevas a cabo y cómo lidias con las ¿Y con qué personas, equipo? que realmente al final las personas son el fundamento de tu equipo. O sea, sin tu equipo pues no logras lo que tú pensabas lograr. Entonces es cómo los motivo, cómo gestiono, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo juntas. Y por ejemplo en el área, o sea, si me voy a una empresa, me voy a un proyecto de una línea de producción, está muy claro que tu equipo puede estar conformado por perfiles que van enfocados a la línea de producción. Ujú. Pero si yo voy al sector público, los perfiles que están ahí son muy variados. Puedo haber personas que estudiaron para algo de contabilidad, unos que estudiaron leyes, unos que, en fin, unos que a lo mejor sí pueden ser ingenieros, otros administración, unos a lo mejor que tengan que ver más como filosofía, psicología, que Sí. lidian con personas. Entonces, y al final,
vas integrando porque vas dependiendo de varias áreas. O sea, por ejemplo, yo para llevar a cabo mis proyectos, pues tenía que ver mi fundamento económico de que lo que yo quiero hacer o cómo quiero impulsar o realizar proyectos de desarrollo de proveedores, por ejemplo, si realmente puede tener un impacto económico, si puede tener un impacto en las personas, en las empresas, en su desarrollo, pero también tengo que empezar a formular varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, la secretaría, que era la Secretaría de Desarrollo Económico en la que yo estaba, al ser de la parte económica, veíamos muchos planes de estudio, que lo llegamos a platicar en otras ocasiones. Sí, sí. Y acudían a nosotros y decías, pero ¿por qué tienen que ir con ustedes a preguntar, a consultar por planes de estudios de universidades, cuando a lo mejor eso es algo que puede ver el Instituto de Educación, ¿no? Sí, pero hay que ver si a lo mejor la carrera que están promoviendo universidades es viable, ¿no? Para el ambiente laboral o económico del Estado. O si queremos impulsar, por ejemplo, carreras de aeronáutica, ahorita que queremos impulsar incluso del sector industrial, automotriz, que proveo las herramientas, pues es como, pues podemos indagar en qué se necesita para poder maquinar estas piezas, ¿no? Vemos con clientes de que tú tienes el equipo, yo tengo la herramienta, ¿qué podemos hacer para que podamos incursionar en este sector? Porque al final ganamos todos. Fíjate que esa parte que acabas de decir de que por qué los involucraron ustedes en la revisión de un REBOE, yo estoy completamente de acuerdo, el por qué sí. Y yo en el ambiente que me desenvuelvo, pues llego a conocer varios rectores. Y de hecho ayer estaba platicando sobre eso con un amigo. O sea, para mí me suena ilógico esta información. Según INEGI, según las mismas estadísticas y según muchísimas universidades, dicen que hablando de ingenierías, Sí. el 80% de las ingenierías trabajan en áreas de mantenimiento en la industria. Entonces, te pones a reflexionar, sí, casi la mayoría de los ingenieros trabajan en áreas de mantenimiento. Entonces, yo, en una reunión con el rector le dije, entonces, ¿por qué no les dan ninguna materia de mantenimiento sabiendo ¿Qué es lo que se está que el gran usando? bonche se va para allá? Si hablamos con una estrategia de Pareto, el 80-20, pues el 80% se va a Sí. mantenimiento y no hay una sola materia que haga de mantenimiento. Y no nomás a eso, no hay materias de habilidades blandas, no hay materias de solución de problemas. O sea, ese tipo de cosas no se las estamos enseñando a los muchachos cuando la gran mayoría entra a trabajar en una empresa. Entonces, una empresa te va a pedir que sepas de solución de problemas, Claro. metodologías, que sepas la carrera que tengas de ingeniería, pero que sepas de Six Sigma. O sea, todas esas partes es importante cuando es una empresa, es sumamente importante saberlo, pero no te lo están enseñando en las universidades. Yo vi una desconexión muy, muy grande del área educativa con la área empresarial. Nos siguen dando, de hecho, la semana pasada a otra persona que entrevisté en ingeniería me dijo así textualmente, yo ya tengo cerca de 50 años de experiencia en la industria y hasta la fecha de hoy estoy esperando dónde voy a aplicar una integral en la empresa. Justo. ¿Dónde Sí. voy a aplicar una integral? Entonces, ese comentario lo hacía ayer y me decían, bueno, es que las ingenierías hay que enseñarle todo para que por si alguien se dedica a la investigación. Sí, sí lo entiendo, que hay que aprender. Pero si el 80% se dedican a otra cosa, ¿por qué nos enfocamos al 20%? O sea, por qué no enfocarnos al 80%, sacar los especialistas a lo que se van a dedicar y que sean lo mejor de lo mejor en esa área? Y a el 20%, pues bueno, si tú quieres ser investigador, pues hay otras opciones, hay a lo mejor diplomados o algo, Especialidad, más hay muchas o una oportunidades de especialidad, estudio ¿verdad? donde... Pero si el porcentaje fuerte está en el 80% y no nos enfocamos al 20%, pues enfocamos al 80%. Ese cambio y es donde yo veo una desconexión enorme, industria, escuela. Fíjate que sí existe un modelo. De hecho, estando en la secretaría, pues tú sabes de que cuando estás trabajando en servidor público, cuando estás en una empresa, tus proyectos o algo, pues no llevan tu nombre, no lo firmas tú Sí, sí, tal sí, cual, sino es a nombre de, en la este caso, secretaría. de la Secretaría o Gobierno del Estado y demás. Pero me tocó, ya existía un modelo en el Estado que se llamaba Modelo Educación Dual, no sé si lo has llegado a Sí, sí, escuchar, sí. pero era plasmado tal cual. Me tocó a mí diseñar todo el modelo desde un diagrama de flujo, un manual de operación y de una definición de todos los puntos que se debe llevar, al igual de que terminología, etcétera, para que las universidades o institutos puedan replicarlo en sus planes de estudio o puedan diseñar nuevos planes de estudio con el modelo y que sea un modelo estandarizado para varias universidades y no sea como a ver juntar y a ver cada quien tiene el suyo y que de repente, Pero mira, ¿sabes cuál es el problema que le vio al modelo dual? wow, Mira, el primer modelo dual se basó a las materias que ya tiene el plan de estudios. ya, ¿Sí, sí me explico? sí. Entonces, no, pero no estaban las materias que se necesitan en la industria. Es que era, esa parte del tema era justamente de la integración de la empresa desde un inicio. Ya había una, o sea, si lo vemos como la manera ingenieril, había un loop en donde había un feedback, una retroalimentación directa desde la empresa de manera continua hacia la universidad
sobre qué es lo que va aprendiendo el alumno y qué es lo Mira, que y debe. ahí yo vi otro problema, y te lo digo por Ok, si te toca. ¿Cuál fue el problema? De hecho, con un rector de una universidad le dije, mira, ese loop que dices, ese retorno, ellos lo tratan de hacer mucho con el alumno y con el maestro asesor que tiene ellos interno de su universidad. ok, ¿Sí? En la industria te ponen un asesor y el maestro que está como asesor en la universidad, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije mucho a este rector, nomás no es a mandar un maestro recién egresado como asesor ah, de los muchachos. No, no te va a mandar. Y todos los asesores que me ponen eran recién egresados. Digo, sí, es que no hay forma de que regrese una retroalimentación buena. ¿Y sabes qué me estaba pasando? Y yo a los muchachos les ponía a hacer algo y hagan esto. Entonces llegan a decir, no, es que eso no lo hagan. Y le pregunté a los asesores, ¿por qué no quieres que lo hagan? Es algo muy industrial que se requiere en la industria. No, es que tú sabes lo que están haciendo, no. Entonces, ¿por qué pides que no lo hagan? Pues porque nunca lo he vivido él tampoco. Sí. Entonces, yo le decía a los otros, la idea del modelo es una genialidad, está bien bonito en papel, pero en la pero cuando aplicación, en la aplicación, ¿cómo vas a poner un maestro la retroalimentación es alguien que no tiene ni idea de lo que es la industria? Era complicadísimo tener una buena retroalimentación. Dije, el plan de estudio se basa a las materias que tienes. Entonces, en las materias que tienes, o el modelo vas a aplicar las materias, por era ejemplo, adaptar un plan de estudios que ya tenías al de acá, exacto, por ejemplo, no a la inversa. decían, es que la materia de estudios llevábamos PLCs, un ejemplo, la programación de Ajá, PLCs. Entonces, el modelo dual era en la industria, si hacían un programa de PLCs, el muchacho con eso le pasaba la materia. Ahí estaba bien, ¿sí? ajá, Hasta ahí. Pero le digo, a ver, en la industria va a hacer mantenimiento, ¿en qué materia va a aplicar? ¿En qué materia de mantenimiento tienes? No, pues no hay una materia. Entonces, ¿cómo te va a calificar tu habilidad de mantenimiento si no tienes una materia de mantenimiento o algo relacionado con mantenimiento? Ahí ya se perderá la comunicación. Oye, vamos, te voy a enseñar una metodología de un 8D, las 8 disciplinas. Te lo enseñamos. Oye, ¿en dónde lo vas a meter aquí? ¿Dónde aplica eso? No, pues que no vemos 8D en ningún plan de estudios, tenemos viendo ni una unidad de 8D ni nada. Entonces, ¿cómo relacionas esa parte? O sea, era como estar inventando, bueno, esto puede aplicar en esta materia y creo que sí, creo que aplica. Pero no había esa esa integración, por así a lo mejor el decirlo. modelo hubiera sido lo que tú hiciste, documentado, pues, a ver, en las materias que se requieren. Ajá, Requerimos estas materias en la industria, se requieren esta y esta, sobre estas, porque necesitamos la industria. Pero no está sucediendo así. Esa parte es la que yo veo muy, esa comunicación, pues, universidad, industria, la veo muy lejana. Pero yo estoy en los dos lados, estoy en la industria y estoy en la universidad. Cuando hablo con los industriales, me dicen así textualmente, no, es que las universidades no cumplen, por eso te necesitamos a ti para que los capacite. De hecho, me han dicho, si tú promueves mucho eso, se te va a acabar la chamba. A mí, ajá, digo, pues a lo mejor sí, pero la verdad, hay forma de generar otro dinero de mi parte. Y luego escucho a las universidades y dicen, no, nosotros cumplimos con todo lo que requiere la industria privada. Así me dicen, y ellos me dicen que no, ¿sí? La industria privada. Y luego cuando los oigo hablar juntos, se echan puras flores. La industria le echa flores a la sí, universidad sí y la universidad le pasa, echa flores y yo los quedo viendo a los dos. sí pasa. No jueguen. Y luego les digo, ¿por qué? Es que es políticamente, hay que hablarlo bien y ya sabemos que no nos dan el servicio, pero pues díselos. O sea, díselos ahí, ¿por qué te da miedo decírselos? No, todos no van a hacer nada. Entonces, esa parte es como que, pues hay Sí, mucha falta de comunicación. Entonces yo siento que es donde la Secretaría de Economía debe decir, a ver, acá entre nos, ¿realmente te gusta lo que están haciendo ellos o es más pura política? Dime la verdad, porque si no me dices la verdad, yo cómo cambio, o sea, cómo promuevo un sí, claro. cambio. Si te hablo y me dices puros elogios de la universidad, pues yo siento que está bien. Y luego voy con la universidad y habla puros elogios de la industria privada, pues siento que está bien. Sí, Sí, porque al final el trabajo que hacemos nosotros era gestión, ¿no? O sea, era como de, pues, y sí los sí, sentabas y los platicabas y pasaba justamente lo que tú también se dices. echan muchas flores. Sí, dice, no, y quiero felicitar al rector, quiero felicitar esto, que los alumnos, y de repente te quedas con la cuestión de Mira, que, una vez en una universidad tecnológica, no voy a decir cuál, ya dije universidad tecnológica, no digo cuál, sí, por tanto hay muchas. Nos invitaron a nosotros a presentar nuestro modelo dual ok, y lo presentó el rector de esa universidad. ok, Y el rector empezó a hablar, a platicar el modelo dual y luego dijo algo que a mi parecer no fue adecuado. Dice, estoy muy orgulloso porque ahora mis alumnos se dan de topes en la industria. Y yo le dije, me levanté y le dije, oiga, pero doctor, eso no es sentir orgullo, es un fracaso.
Porque, pues, ¿cómo se va a sentir orgulloso que el muchacho se da de Que topes? está batallando, Yo, claro. a mí me da orgullo que mi muchacho ya no se da de topes en la industria, que se los dio aquí en la universidad. O sea, los topes se los dio aquí en la universidad, aquí vio, aquí falló, aquí investigó, porque los maestros decían cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Entonces llegan a la universidad y dicen, a la empresa y pues ya saben por dónde está el caminito, ¿no? Dice, pero ¿cómo que van a llegar a la empresa a darse de topes? O sea, darse de topes significa que, oye, pues esta es la realidad, pero no sé nada. Exactamente. Eso, no, eso para mí no es sentirse orgullo. Si su modelo dual está Se desarrollado, dio el solito en la sí, torre, si su modelo está desarrollado para darse topes en la industria, pues permita decirle que no, que no no, funciona, que así ¿no? no va a funcionar, así no es la cosa. Si usted me dijera, el alumno ya no se da de topes en la industria porque ya llega con un conocimiento que ya Ujú. lo vivió en la industria de una u otra forma, bueno, el modelo dual es para mí sería algo muy bueno. Después Pero otros compañeros levantaron la voz y dijeron, pues estamos de acuerdo con Javier, o sea, y el rector sí se molestó un poquito con el comentario. pues no debería de molestarse. Pues la verdad luego dicen que incomoda, ¿no? O Sí, sea, sí. fíjate que yo creo que es algo que viven muchas universidades, sean públicas o sean privadas. Yo incluso te puedo decir de que los conocimientos que he aplicado en general, o sea, pocos son los que son teóricos realmente de la universidad, ¿no? Ujú. O sea, hay muchas cosas las vas aprendiendo sobre la marcha. Igual para quienes nos escucha y luego quieren emprender, que era parte de lo que estábamos diciendo, no necesitas los conocimientos que luego te venden las universidades, que es lo que necesitas para emprender. Para emprender no, a lo mejor sí lo necesitas para otras cosas, pero Para otras para cosas, emprender para no. emprender, o sea, por ejemplo, ahorita que hablamos para empresario, y sí, o sea, si nos vamos, sí, más que una desconexión, en algunos casos siento que la educación se puede ir a lo mejor totalmente a lo teórico y no nos quedamos fuera con lo que realmente es la parte práctica, porque ahorita estamos hablando de industria, pero inclusive puede haber materias bien fáciles como cómo hago una declaración ante el SAT, ¿no? O sea, que es algo que todos pudiéramos requerir y no aprendes hasta que acudes con tu contador o alguien Hasta que y te te llegó ayuda, la multa hasta del que te SAT. llegó y de que Y lo hiciste esto mal. Ajá. es que se pasó de hacerlo. Era otro día, ya es otra fecha. Y son cosas sencillas que a veces son tanto temas como industriales, como cosas de la vida que pudieran influir realmente en un plan de estudios, que es lo que realmente Fíjate, eso se acabas de decir necesita. que hay materias que deben ser genéricas para todos y que no están. Yo promuevo mucho que, por ejemplo, desde la primaria debíamos de saber de electricidad, electricidad básica, porque la tienes en tu casa, la estás manipulando todo el tiempo Ya, y ha habido accidentes por no entender esa parte de electricidad básica. Por ejemplo, lo que dices es una declaración de impuestos. Porque seas empleado o empresario, la necesitas, sí, ya. claro. Hace varios años, si eras empleado, como que no era tan importante. Pero ahorita, ya, si eres empleado, necesitas hacer la declaración, a como de lugar. Y aparte te conviene, si lo sabes hacer, llevar toda esa parte, pues, te va bien, o sea, Sí, pues saberla es hacer tu algo bueno. declaración, poner tus gastos, yo creo que nadie está peleado con su ingreso y de repente que el que puedas justificar los gastos que estás teniendo, que el dental, gastos médicos, etcétera, y es algo que pues la persona, todos luego llegamos a tener, ya se hace por seguro social o por seguro privado, etcétera, pues hay varios gastos que pues al final el simple hecho de saberlo o que te enseñen a veces hasta la terminología, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor el método puede cambiar, pero terminología de saber pues, qué ¿Qué es lo es, que estás haciendo? ¿Qué ajá, o de que significa? tú a lo mejor en el dado caso si eres un empleado y ves tu nómina, saber qué es lo que te están reteniendo, ¿no? O sea, que entiendas de dónde están reteniendo tus impuestos, dónde El están por qué se aplicados, motiva. ajá, y que puedes, o sea, hay cositas que son básicas, que también yo siento que pudieran estar faltando en los planes de estudios, así como en tu vida diaria, como a lo mejor en la parte industrial. Mira, me llama mucho la atención. ¿Qué edad tienes, señor, ahorita? 29. Tienes 29 años. Y si estuvieses muy joven trabajando en la Secretaría de Economía, ¿qué me llama la atención? Es otra habilidad que debemos desarrollar todo estudiante, el saber expresarse y saber hablar. Y tú tienes una forma de expresarte y hablar muy bien. ¿A qué voy con esto? Tampoco son habilidades que debemos de tener cualquier profesionista. Los ingenieros somos malísimos para eso. De hecho, tú Ujú. eres una de las excepciones. Los ingenieros Sí, somos malísimos. Los licenciados como que tienen cierta habilidad para expresarse y hablar. Como que sí, tú ves y dices, este es licenciado, más por su forma de hablar. Porque saben expresarse muy bien. Los ingenieros tendemos a ser muy cortantes, muy directos y nada políticos. O sea, es muy... A lo mejor tú, sí. no sé si lo aprendiste en la universidad o con tu papá o el tiempo que estuviste Pues un poquito de todo, en ¿no? la parte de tu trabajo. Pero ese desenvolviendo sería algo genial que los alumnos pues lo aprendieran. O sea, eh, ¿a qué voy con esto? No sé si te ha tocado entrevistar a alguien que va a pedir trabajo, un recién egresado, y cómo están en la entrevista. Nerviosos, no saben Sí, ni qué decir, les pregunta cuántos quieres ganar y no tienen ni idea, y les preguntas cosas que ellos ya saben, pero por alguna razón en ese momento
Se como, limitan a decir. sí, se limitan o se les olvida. Como hace rato así el nombre, se me olvidó a mí el nombre. Es increíble cómo es, pero si te preparan en la universidad, la escuela, incluso en ese tipo de cosas, en cómo vender tus servicios, en cómo expresarte, pues también sería una forma de desenvolverte mucho mayor, ¿no? Yo te digo, me topé mucho con eso y cuando salí y entré a trabajar en la industria, pues igual recién egresado, ¿no? Tan ni egresado y estabas trabajando ahí. Era una persona de lo peor, era, y también me acuerdo, digo, chico, ese Javier, yo creo que pues todo el mundo me odiaba. Me odiaba toda la gente que estaba a mi par, ¿sí? Sí. O abajo. Pero los de arriba me querían muchísimo. Con este Javier, bueno, debe platicar una anécdota. Me dice, ¿sabes, Javier, cómo hacemos que una línea de producción trabaje muy bien y todo? Dije, ¿Cómo? ¿cómo le hacen? Pues les decimos que si no más resultados va a llegar Javier aquí a meter la mano. Y todos con pánico se ponen a trabajar. Que no se pasen. ¿A poco? Ya te van creando una fama ahí entre Así me todos. tenían. Ahorita estoy lejos de ser eso. O sea, la vida te hace cambiar radicalmente. Pero yo me acuerdo y dije, yo era una persona muy, Más directa, más... hasta mala, como persona mala. Me refiero muy déspota, grosera. Pero porque yo buscaba los objetivos de la empresa. Como que más era mi visión era que la empresa generara bien. Independientemente de No me importaba si la gente podía o no podía, y o si no cómo se lo podía, tomaba o sí. cómo... Yo como que tenía muy claro ese objetivo. Gran error. Yo creo que como empleado sí debes de ponerte la cabeza muy fuerte, pero hasta ahí. O sea, no, porque yo siento que hasta me comportaba mejor que el dueño o algo así. Era una, no, creo que era mal. Es algo que no recomiendo que lo haga nadie. Pero Sí, también yo no sabía cómo expresar mis ideas. Era como, así se va a hacer y se va a hacer así, y ya, y no hay otra forma. Pero así se va a hacer, y si no, los agarraba y los sacaba de la empresa, los despedía. órale. Entonces era, obviamente entraba un pánico, no era ningún tipo de liderazgo, pero yo me sentía líder. O Sí, sea, pero más, ya ahí ya no era liderazgo, a lo sí, mejor hay no, algunos que tendrían miedo, o sea, era y ahí miedo. cambia, ya. Pero yo me sentía, tenía 21 años. Una parte del director de la empresa me dio mucho poder, Sí, tenía mucho pues poder, empoderado y los estaba demás empoderado, igual. nadie me podía decir nada, porque atrás estaba este señor. Entonces yo a los 21 años me sentía muy poderoso y hacía lo que hacía. Y yo pensé que era un líder genial porque hacía que todo funcionara. Y sí, por Ujú. eso a los de arriba les encantaba mi persona porque todo funcionaba. Pero después me di cuenta que era puro miedo. Y cuando te das cuenta de líder tengo lo que tengo de astronauta, tengo nada. O sea, el liderazgo era nulo. Generaba muchísimo miedo, eso sí. Sí, Entonces, y es totalmente diferente y la percepción y al momento en el que cómo te desenvuelves con tu equipo en otras circunstancias en las que no se requiera un objetivo, sino otro tipo de interacciones, con base a miedo, también inclusive a lo mejor les pudiera dar miedo a darte una retroalimentación de algo que a lo mejor a ti oh, te pudo sí, haber funcionado, ¿no? O sea, y no lo decían con miedo a saber, con independiente que pudiera ser bueno para la empresa, con el miedo a qué dirá, cómo reaccionará o si pudiera tener consecuencias hacia mí, o yo por decir algo voy a aventar en cara o a un amigo seguramente mío, todo eso les pasaba. ajá, Segurito, segurito que sí. sí, sí, sí. Y fíjate que, por ejemplo, en mi caso, no me considero una persona así. Sí que busca resultados y sabe la gente que está conmigo que buscamos resultados, pero no a expensa de algo o alguien más. Entonces siempre ha habido esa confianza de que podamos tener, obviamente siempre guardando una línea de respeto entre Sí, todos, sí, sí. pero parte de lo que me ayudó, por ejemplo, del diálogo, pues te digo, de niño me metía a las plantas y decían, pues órale, vente, y pues era el típico preguntón, ¿y esto para qué sirve? Y eso, entonces, pues al hablar no me limitaba porque pues también era bien platicador y sin miedo iba y le preguntaba a quién sea, porque incluso desde niño pues no sabes quién era, a lo Ujú. mejor al dueño o el operador no sabes, y yo Hasta iba curioso se y les yo por hacía. curioso pues llegaba y preguntaba, ¿no? Y el miedo le perdí más miedo al habla, porque pues obviamente pues, en el sector público, te digo, entré yo una parte operativa que me permitió continuar con mis estudios de especialidad y demás. Una vez ya graduado y terminado, fue cuando se presentó la oportunidad y ya ascendí, Un ya tomé a crecimiento. cargo tomé a cargo de la dirección en la que yo operaba, ¿no? Entonces digo, ya también una dirección que ya tenía, pues, la persona que de ahí ya era una persona ya mayor de edad, ya se iba a retirar, digo, también el tiempo y las oportunidades se presentan y hay que saber Sí, sí, sí. tomarlas, ¿no? Ahorita que decías de cómo cambias tú de una manera de empleado a llegar a la parte de acá, pues yo llegué a un punto en el de que pues yo ya di lo que podía dar, yo ya compartía lo que podía compartir en el puesto en el que me es y yo ya estaba dispuesto a pues, retirarme de la secretaría, ¿no? Porque pues, yo ya ahí no veía algo más
que me llamaba la atención hasta que se presentó la oportunidad de la dirección. Dije, oye, ¿qué podemos hacer para que te quedes? Dije, pues una manera en la que me puedo quedar es permitiéndome desarrollar lo que yo también quiero hacer, ¿no? O sea, ¿y dónde es? Donde yo tenga la facilidad de tomar decisiones, y eso era con la dirección, y justamente empató con ello. Terminé con mis estudios y pues yo me acuerdo mucho de una plática en la que llegué con mi antiguo jefe de mi jefe, y le enseñé y dije, pues mira, aquí está, ya me gradué. Yo me gradué no con tesis, sino con un artículo de investigación. Mira, aquí me lo chulearon y me lo premiaron. Y dije, pues ahí yo sé de lo que soy capaz y lo que puedo hacer. Ah, Y ok. pues aquí yo me veo limitado en la estas, y pues si no me veo limitado, no me voy a atar y voy a buscar donde sí pueda desarrollarme, ya sea en lo familiar o en otro sector o en algo. Pero ya ahí fue en las pláticas y negociaciones, ahí fue, yo me acuerdo que tuve esa conversación en donde me habían dicho, te doy 10 minutos para platicar. O sea, de que entre juntas. No, hombre, fue una plática que se tomó más de una hora, ¿no? O sea, tuvieron que posponer, porque fue Buena una plática, plática que nos productiva. tomamos. Yo me acuerdo de que, pues, ahí yo sí dije, pues, agárrate valor y, pues, ¿qué es lo que quieres, no? Pues, sí me gustó el ámbito público porque yo estaba seguro de que podía hacer algo. Estaba seguro que podía aplicar algo que podía beneficiar al sector industrial, y dije, pues, me voy a agarrar el valor y yo sé lo que quiero y voy y le dije, no, pues que se instala la dirección. Y si no te la doy, pues me voy. Y si te vas, pues que así, tal cual, ¿no? Fue como plática, como de estira y afloja a ver qué. Y yo me acuerdo de que en su momento yo estaba fuerte, En tu serio, y hasta la decisión. voz me puso más grave y así, ¿no? Y ya de repente salgo y yo me acuerdo y dije, ¿qué hice? Dije, capaz si ya me corren mañana, no sé, ¿Y ahora qué ¿sabes? voy a hacer? Me le puse muy al tú por tú. Y no, al final pues fue ese el de poderme negociar y ponerme a nivel de poder decir qué es lo que estoy Eso que acabas de buscando. platicar, eso es lo que debemos hacer los ingenieros recién egresados, tener esa fortaleza, esa mentalidad, porque no la tenemos, nos da pánico. Mira, te voy a platicar una historia de por qué digo que da pánico. Sí, Yo en octavo semestre realicé un tablero de fútbol rápido. ok, Y en ese tiempo, un tío mío era el que daba mantenimiento a la pizarra, bueno, al Romo Chávez, de la limpieza, el pasto, todo el mantenimiento. Y cuando se dañaba la pizarra de béisbol, sí, me hablaba a mí para que se la fuera a reparar. ok, Entonces, reparar la pizarra suena muy fácil. ¿Dónde está lo complicado? Que llegaba yo, se fundió un poquito. Entonces, te subías hasta la pizarra, cambiabas el poquito, ponías el nuevo, bajabas, de ahí cruzabas todo el campo, subías las gradas hasta donde estaba el control de la pizarra y la apretabas un botón a ver si prendía. Ay, no prendió. Y yo tenías que otra vez vuelve a darle. bajar, subir. Y como yo lo hacía solo el servicio, y si tuviera alguien de aquel lado con un radio, a lo mejor aprieta el botón y ya prendió o algo. Sí, más Yo fácil. lo hacía solo. Entonces yo batallaba mucho para el mantenimiento y dije, entonces si hiciera una pizarra de béisbol que fuera inalámbrica, yo aquí con el control remoto le cambio y veo si funciona o no funciona el mantenimiento. Pero pues la pizarra de béisbol, tú sabes, tiene a cada entrada muchos displays. Dije, Sí, no, va por entrada y me va a luego salir aparte de los carísimo hacer lados, una sí. pizarra de béisbol para la escuela. ¿Cuántos displays voy a tener? Y luego cada display yo los diseñé de un tamaño Ok, razonable que sí, se podía ver. Y no, me va a salir carísimo y pues, no tengo dinero para hacer eso. Pero aquel tiempo yo jugaba mucho en fútbol rápido. Ese fútbol rápido lleva pues, el reloj, el tiempo del reloj, lleva las faltas, porque creo que así te falta hacer el tiro de Chicago, como una exactamente, sí, sí, sí. especie de penalti, algo así. Pues son menos displays. No, pues me hice un tablero de fútbol rápido. Lo hice bien, un tablero grande, a control remoto, y funcionó en el octavo semestre. Funcionó bien, de hecho en el octavo semestre todos los maestros, yo presenté ese proyecto en todas las materias y todas las materias pusieron 100 de promedio. Dije, pues con un proyecto en Te todas. llevaste a todos. Entonces yo con ese, mi plan era titularme con ese. Y sí, también iba a titular con ese como proyecto final de ingeniería. Me faltaba otro semestre, pero ya lo tenía yo. En fin, el chiste que voy, en aquel tiempo estaba la cancha de fútbol Pitufo Mendizábal. Tú no te vas a acordar, ni naciste. Pitufo Mendizábal fue un jugador de Cruz Azul y aquí al lado de la estación de autobuses puso una cancha de fútbol rápido y se llama fútbol, cancha de fútbol Pitufo Mendizábal. Dije, se la voy a llevar a ver si me la compra. Hice una cotización en papel, ya, todo muy formal. Entonces llevo y se la muestro al pitufo y la ve y la checa. Oh, está muy padre, a ver, conéctala. Porque además era conectar a la luz y ya con el remoto, pues, Lo ibas así moviendo lo hacía todo. todo muy padre y se veía muy bonita, ya estaba lista para entregarse como venta. ¿Dónde entró el problema? Cuando me dice, ¿cuánto vale?
te juro que me entró un pánico. Yo llevaba la cotización, además de haberle hecho así, Sí, darle el puro papel incluso. no me atreví a dársela. Dije, mañana le traigo la cotización. Ya nunca se la llevaste. Nunca se la llevé. ¿Dónde está la historia, lo trágico de esa historia? No, ni siquiera fue ese momento. Hace 4 años, 5 años más o menos, si has visto en la cancha, las canchas de fútbol, en los partidos que se ven un display alrededor de la cancha. Ujú. Entonces salió un reportaje, quién empezó con esos diseños, quién los empezó a hacer. Y en ese reportaje dijeron que eran unos recién egresados alumnos de Italia. Y muestran su primer tablero que hicieron. Era una porquería de tablero comparado con el mío. En la misma época, en el mismo año, y yo había hecho ese tablero que era mucho más sofisticado, era control remoto. El de ellos hasta lo presentaron en tablillas de protoboard. Los electrónicos, ¿sabes? Sí, sí, Unas sí, sí. tablillas ahí para hacer prácticas. Sí, sí, Ellos sí. presentaron su proyecto en eso y su tablero que tenía ahí de digital de algo. ¿Cuál fue la gran diferencia de ellos? No fue, su producto era mejor el mío, mucho mejor. Pero ellos sabían hablar, sabían expresar su idea y supieron vender su idea. Ellos siguieron con eso, vendieron su idea, siguieron creciendo y ahorita son los número uno a nivel mundial de los De los displays, proyectos. que están alrededor de. Entonces te quedas tú. Qué importante es saber expresarte, saber vender una idea, porque si no eres bueno técnicamente y no sabes hacer eso, pierdes grandes oportunidades. Grandes. Pues te digo, para mí es muy importante que cualquier egresado sepa venderse, sepa vender sus ideas, sepa expresarse, y eso es un poco frecuente de verlo. Fíjate que yo creo que más bien es por el estereotipo de la ingeniería, ¿no? Que está muy enfocado de que el ingeniero está muy metido en el área técnico y que hace sus proyectos independientemente del ramo y que le dejan normalmente ese tipo de aptitudes o habilidades blandas a ciertas licenciaturas como un abogado, por ejemplo, Sí, sí, o sí. algo en el que sí tiene que dialogar y sí tiene que esto y Es que no te parte de su puedes, que proceso. es parte del proceso. Entonces, yo creo que sí existen los planes, simplemente a lo mejor faltaría como romper ese estereotipo, pudiera decirse, de que a lo mejor el ingeniero no lo va a necesitar, Pues sí, la verdad es que, porque universidades sí lo manejan. Yo sí tuve materias de expresión verbal y no verbal, y una normal y una en el ámbito empresarial. Y eso yo sí los tuve del área ok, en mi plan de creo que a lo mejor estudios. en tu universidad sí, pero créeme que en Sí, las en de, muchas en no, las de nosotros pero no. estoy seguro de que sí han de tener materias así, pero no lo han de O incluir no materias, a lo mejor hasta cursos curriculares extracurriculares y no los vemos, no los o no entendemos, lo promueven porque dicen, no, pues es un ingeniero, ¿por qué? para que lo necesita. Exactamente. Pero no, hombre, un ingeniero lo necesita muchísimo, porque Sí. o los ingenieros son muy capaces de diseñar cosas, Ujú. pero yo he visto que diseñan y se quedan ahí, porque no saben cómo venderlo, cómo ofrecerlo. Y los poquitos que aprenden a hacer eso son los que crecen, son los que tienen sus empresas, pero no sé qué porcentaje de ingenieros tienen una empresa, pero yo te aseguro que no llegan ni al 3% de los ingenieros egresados que tengan una empresa. Es muy bajito el- de hecho, el empresario comparado con empleados, pues Sí, es es poquito. muy pequeñito el porcentaje. Porque la mayoría de las escuelas pues promueven que el ingeniero o sus alumnos entren a trabajar en una empresa. No es, aunque promuevan una cosa, pero los resultados son los que entran a entrar. Mira, por ejemplo, el TEC de Monterrey. Sí. A lo mejor tú eres de las pocas excepciones, pero ni aún así te salvaste. Porque dice ahí cultura emprendedora. Y le digo que me tocó ver una conferencia del director a nivel nacional del TEC de Monterrey hace varios años. Sí. Y con la persona que iba le decía que no, es que no creo que sea una buena conferencia porque la conferencia sobre emprendedurismo. Que no creo que sea buena conferencia porque él es empleado. Y sí, dio su plática muy buena, pues yo siento siguiendo el manualito y todo muy padre. Pero ¿dónde salió el empleado muy padre? Cuando dice, yo estoy muy orgulloso que el TED de Monterrey, el 80% de los egresados ya consiguieron empleo. Y otro 20% está a punto de conseguirlo, dije. Y la cultura emprendedora, Sí, es un poquito irónico. o sea, y la cultura emprendedora, ya siguió con la plática. Y mi hijo está a punto de egresar, es ingeniero industrial, está a punto de egresar y ya tiene 5 ofertas de empleo. Y yo decía, como que está incongruente una cosa con la otra. Sí. Y en general, aunque sea el TED de Monterrey, la gran mayoría entra a trabajar en una empresa. No es al revés, no es la gran mayoría genera una empresa. ¿Sí? No, sí está pensado en muchas empresas de que y se miden las métricas en su nivel de empleabilidad también. Ujú. O
Y aparecen en diferentes rankings de que qué tan adaptables son al sector ya empresarial, dejando fuera de que los que estudian, al cuánto tiempo que egresas, cuánto tiempo tardas en conseguir un empleo, o si conseguiste empleo antes de egresar, o si el que hiciste prácticas ya te contrató, y son métricas que se ponen todas las universidades. Sí, sí. Entonces, si te defines por esa, pues entonces tu prioridad es la parte de empleabilidad, aunque te estés diciendo de que quieres emprender y tengas materias de emprendimiento, que a ver, está bien la parte de la cultura emprendedora, no me expresaría de mi alma mater de una No, manera no, ni equivocada, deberías. estoy muy contento, pero yo no estoy muy seguro en general de una materia de emprendimiento. Entiendo que te quieran dar las bases, fundamentos y demás, pero en varios casos o cuando llegaban, por ejemplo, y te quieren ofrecer un coaching de algo de emprendedurismo o algo de escalamiento empresarial, y yo les pregunto, ok, vienes a enseñarme a cómo yo manejar mi empresa, a cómo yo, dice, que fuera de lo técnico o fuera de los conocimientos académicos, ¿qué fundamento tienes o qué experiencia tienes con el tipo de empresarial? ¿Cuántas empresas has levantado? Y me dice, no, pues sí emprendí, pero la quebré al año. Dije, entonces, ¿por qué me vas a enseñar sobre emprendimiento cuando no has emprendido? Pues no, O sí, sea, claro. luego yo escucho pláticas de otros empresarios cuando emprendieron y platican toda su trayectoria, cómo fue ese proceso de emprendimiento y ya le vas entendiendo y ya es diferente, porque ya vas viendo qué es lo que esa persona hizo para llevar, porque fundamentos y libros siempre van a haber. Hay infinidad de libros con técnicas, con consejos de qué es lo mejor para tu empresa y demás, pero al final yo digo de que aplicará para todos o aplicará para a alguien con un ejemplo en específico que tuviste o un sector en específico que tuviste o la persona que de repente llega y te quiere ofrecer de que la parte de emprendimiento, lo que decíamos, o sea, lo que decía hace rato, ¿cuántas empresas has levantado? O tienes una empresa y él creció y la lo viste levantar y vienes a Y compartir con bajo base a eso conocimiento, quieres compartir. sí, Ajá. pero no y te llega. Entonces se me hace un poquito irónico que alguien que no tiene la experiencia de manera práctica me venga a enseñar solo con lo teórico cómo yo debería de hacer mi, mi chamba, ¿no? Entonces, y ahorita que mencionan los planes de estudio y que las métricas, fíjate que yo lo veo y de repente, pues sí, nadie nace sabiendo emprender. Siento que es algo No, en el de que es se va tema de, desarrollando. se va desarrollando, creo que es algo de carácter, creo que es algo de que tú te avientes. Y digo de carácter porque es un riesgo, ¿no? Es un volado de que me puede pegar, me puede no pegar, puedo echarle muchas ganas, pero a lo mejor yo puedo estar convencido de que mi idea es muy buena. Pero como decíamos, si no la sé vender o en dado caso, puede ser muy buena, pero a lo mejor actualmente no tiene un mercado o a lo mejor su mercado no está en Aguascalientes. Ujú. Y puede pasar lo mismo con alguien más. Puede que esté, no sé, en un estado vecino y diga, el mercado a lo mejor aplica más aquí en Aguascalientes, ¿no? O sea, a lo mejor por el tema de que aquí hay ganaderos y aquí aplica. Y a lo mejor si yo quiero y mi emprendimiento va dirigido al sector minero, pues yo sé que el minero a lo mejor no está tan fuerte en Aguascalientes como pudiera estar en el norte, Zacatecas, en Zacatecas, en Chihuahua, no sé. Entonces, el emprendimiento yo creo que va en base mucho de que qué es lo que ofertas, cómo lo vendes y en tema también a lo mejor algo de resiliencia en la persona, en de que, por ejemplo, un emprendimiento que es fuera del sector industrial, que es algo que vemos mucho aquí en Aguascalientes, el sector de restaurantes, bares y sí, demás servicios. servicios. ¿Cuánta rotación hemos visto de restaurantes en Oh, un sí. mismo local? De que llega al restaurante y duró un año o 2 años y ya lo cambiaron y lleva otro nombre y O es lo parte vendieron de, y o eran lo los vendieron, dueños. sí, y yo siento que ahí van muchos factores. Uno, el mercado de Aguascalientes pues es muy cambiante, o sea, va mucho a la parte de modas. Y el segundo, de que he notado de que algunos emprendimientos, por ejemplo, ese sector están muy enfocados a un retorno de inversión rápido. O sea, piensan de que a lo mejor, ya voy a extender el ejemplo a varios sectores, un emprendimiento, estás consciente de que te va a tomar tiempo, te va a tomar desarrollo, te va a tomar un tiempo en el que te posicionas, en el que te generas esa base de clientes, o sea, en el que generas confianza con tus clientes para prospectar nuevos, o sea, no es algo de que si yo levanto y abro las puertas de mi negocio, ya mañana voy a tener una fila de personas dispuestas a comprarme ese producto, ¿no? O sea, hay un proceso en el que se tiene que llevar y yo siento que muchos de los emprendimientos también pueden llegar a fracasar porque hay métricas, ¿no? O sea, y si de por sí son poco las personas que llegan a Que se emprender, animan. que se animan, pues 9 de cada 10 en los primeros 2 años quebraron. Se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fuera de eso, también yo sí siento de que hay falta de esa resiliencia del empresario,
de levantarse con la misma convicción y motivación en el día 365, que es el final del año, que con el que se levantó el día 1. O sea, y incluso hay veces en los que no te vas a sentir motivado igual que el mismo día, pero vas a tener la disciplina de hacerlo de igual, de como igual de forma, lugar. y sabes de que vas a tener y demás, y que tienes la responsabilidad, porque también a lo que yo me iba de carácter es de, uno como empresario va a vivir muchas etapas, altos y bajos, y el empresario, dicen muchos de que luego platicamos entre nosotros, de que nosotros luego callamos muchas cosas, que a lo mejor sí tenemos ciertos privilegios, pero también tenemos muchos sacrificios. ¿A qué me refiero con algunos sacrificios? Puede haber un día en el de que pues estás empezando, tienes pocos clientes, dependes mucho de tus clientes, de que te paguen el día que dijeron que te iban a pagar. Ujú. Y puede que llegues, no sé, que pagas por semana, por catorcena, por quincena, por mes, y pues llega el día de corte y tú tienes que pagar y pues de repente, ¿qué crees? Que te habla el cliente y dice, no, pues no pasó tu pago, lo programaron y pues muchas empresas grandes te dicen, te pago los 30, 60, Sí, 90 y no hay días forma y no hay manera. de Y tú cambiar ya eso. financiaste ese tiempo y tú te diste cuenta que es un proceso administrativo y te lo extendieron para un empresario que apenas está empezando, que te muevan esos días de financiamiento, 15 días, un No, mes, es la muerte. es mucho. Entonces, y es algo que a lo mejor las personas de tu equipo, tus colaboradores, la gente que trabaja en la empresa contigo y te ayuda, pues son cosas que no ven o que no sienten porque ellos saben que al final del día, el día que les toca su pago, ellos van a recibir tu pago y el cómo tú consigas el recurso económico para poder cubrir esos gastos, pues es problema tuyo. Esa gente está dependiendo de ti y tú puedes decir, bueno, soy una empresa pequeña, tengo 10 empleados, tengo 10 colaboradores, tengo 10 personas en mi equipo. Pues sí, pero esas 10 personas puede ser un recién egresado o puede ser un pilar de familia, sea hombre o mujer, en el que dependen otras Dependen otras personas. personas. Entonces, son 10 colaboradores, pero son más dependientes económicos que están dependiendo de que tú les des su cheque o su transferencia ya hoy en día, el día que ellos saben que van a recibirla. ¿El cómo lo consigas? O Sí, sí, cómo lo sí. hagas. Entonces, hay empresarios que de repente, pues ya, y a mí me ha tocado en el que digo, pues me quedo en ceros, o vendo esto, o hago recursos, y buscas la manera de sacarlo, porque tienes en mente de que, pues, Que tienes va a funcionar, tienes un va, logro. o que es el flujo, o una mala administración pudiera ser, que a lo mejor hay negocios que hay por eso quedaron, pero digo, hay ciertas cosas que vive uno como del lado empresarial que no se viven del lado de, sí, que como empleado, pues. Fíjate, yo tengo una historia un poquito. Lo que acabas de decir es así pasa siempre, yo lo he Sí, visto. claro. Pero hay una historia un poquito contradictoria. No quiero decir el nombre, no quiero decir la empresa hasta que él me dé permiso. Pero es un empresario de aquí, Ahorita le marcamos. No, no es cierto. de aquí, de mucho éxito aquí en Aguascalientes. Y es alguien que yo estimo mucho y respeto mucho. Tengo una amistad de muchos años con él. Y una vez platicando con él, fui a su empresa y vi a tres o cuatro señores sentados allá afuera. Y siempre que veía los de ahí sentados, entonces ya se me ocurrió preguntar, oye, ¿qué hacen esos señores ahí sentados? No, hay que estén, son trabajadores de aquí. Pero todo el tiempo están ahí sentados, no hacen nada. Ay, qué bueno, hay que estar. Dije, ¿por qué? Y me empieza a platicar la historia. Dice, mira, yo cuando empecé con este proyecto, pues me quedé en la ruina, tenía un peso, me divorcio, mis papás mantenían a mis hijos, yo tuve que vender mi carro, mi casa, me fui a vivir otra vez con mis papás. Mis papás me daban de comer a mí y a mis hijos. Sí, sí, sí. Me estaba muriendo de hambre. Entonces llegó un punto que llegué a la empresa. ¿Saben qué? Se quebró esto, se va a cerrar la empresa, cóbrense con la maquinaria, cóbrense con lo que quieran, se acabó. Se perdió un grupito aparte éramos muy poquitos empleados, creo que eran como 15 con total, con él y con todos. Era una empresa muy chiquita, ahorita son como 500 empleados, pero. Ok. Y me dice, ¿y lo qué les dijiste? No, pues que ya, o sea, se acabó, que entiendan que pues ni modo, les fallé y no hay forma. Pues ahí se levanta los más grandes de edad. ¿Cuál es su problema, ingeniero? Y que dice, pues que no entienden que ya no tengo con qué pagarles, se acabó. ¿Ese es su problema? Sí, ya está solucionado. ¿Cómo? Pues no nos pague. ¿Cómo que no nos va a pagar? No, no, no nos pague. ¿Quién más acepta eso? Y casi no todos, pero que fue un grupito, Un grupo pequeño, pero pero ya. que era suficiente para ir en la operación. No, pues yo también acepto. Está bien. Lo único que le vamos a pedir, ingeniero, de que te salga y vuelva a buscar clientes y se parta todo para conseguir más clientes. Consiga clientes para que eso no.
y usted nos va a pagar ya cuando tenga clientes y tenga sus pagos, lo vamos a esperar. Si ese es su problema, está solucionado. Pero le pedimos que salga y se Y se parta mueva. y consiga clientes y esto lo levante. Hace Javier, me puse a llorar frente de ellos, llorando. ¿Tú crees lo que me dijeron? ¿Qué crees que hice? Ah, pues a partírmela. Créelo o no, en poco tiempo conseguí un cliente muy fuerte, empezó a crecer la empresa, empezó a crecer. Ahora ellos ya están grandes, ya no quieren irse a su casa a descansar. Yo les estoy pagando su sueldo como si estuvieran trabajando normal. Ellos quieren estar aquí, bueno, estén, pero no hagan nada. Y ahí están. Por eso es que los tengo ahí, agradecimiento Sí, pues sí, de su es la gente que momento. te apoya. Ellos si me llegan a pedir algo, lo que me pidan, tengan. Porque por ellos esto empezó a crecer. Y dije, ¿es en serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué historia tan motivadora! Pues tanto para los señores como para este empresario. Pero esas historias, ¿cuántas conoces así? Es difícil que diga un empleado, yo trabajo de gratis. Yo Sí, pues conozco no. buenas historias de eso, ¿verdad? Vaya. Entonces es complicado que existe ese tipo de compromisos. Pero cuando tienes gente así, o empleados que están dispuestos a hacer eso, son gente que realmente valen más que de lo que te imaginas. Son gente Sí, de otro nivel claro. de compromiso muy, muy alto, que tarde o temprano hace crecer las empresas, tarde o temprano ese compromiso de tu gente te hace crecer a ti, obviamente tu compromiso es hacerlos crecer a ellos también, y esa parte. Pero sí estoy de acuerdo que la gran mayoría, si no es que todos, no se hayan dispuesto a hacerlo así, por los compromisos que ya tienen personales. Sí. Exactamente. Entonces, ya a veces es más grande el compromiso que Ujú. tienes de que poder decir o aguantar. Y digo, al final hay que tener, como la frase dice, no hay que tener estómago para de repente aguantar esos golpes de estrés o esos compromisos que luego no se ven. Digo, tiene sus beneficios, claro está. Pero sí, digo, tiene las dos caras de la moneda de que pues no nomás de repente pegó porque pegó, sino hay un trabajo detrás y algo que ahorita, por ejemplo, mencionaba la historia de este otro empresario que creo que ya sé quién es. Ah, si sabes, no digas. No, está bien. Hasta que nos dé Hasta permiso. que dé permiso, digo, si lo vemos también por otro lado, es retomar un poquito lo que platicamos hace rato, es también, ellos no tomaron la decisión de quedarse porque sí, porque tuvieron que haber visto algo también en el empresario, que era la parte de liderazgo y el cómo se gestionó todo o sea, el talento que había dentro de la empresa para que ellos dijeran de que está bien, aguantamos, ¿no? O sea, no nada más le dicen que sí, porque dicen, bueno, está bien, vamos viendo porque ya estamos grandes, sino que buscamos otro empleo, ¿no? O sea, también esas personas tomaron la decisión de quedarse con algún fundamento que precisamente era de que no, pues es que también nuestro jefe ha sido así y así y así, y ha habido cierta actitud, ha habido ciertos compromisos, ha habido cierta voluntad o algo en el que yo digo, bueno, está bien, puedo aguantar, ¿no? No creo que ellos hayan tomado la decisión porque pues era la decisión más cómoda, fue una decisión a voluntad y tuvo que haber habido algún tipo de Sí, antecedente que los yo creo haya, que ellos veían sí, el claro, esfuerzo de este que es lo que ingeniero. decíamos hace rato del liderazgo de eso, ¿no? Si le hubiera sido a lo mejor un jefe al que le tenían miedo, pues Se dijeron, es mi quedan. excusa perfecta para liquídame y ya me voy, Sí, ¿no? claro. Entonces, O ni mira, me liquides, ya. ya, ahí muere. Oye, no renunciar porque mi esposa me presiona también. Entonces, aquí estoy contigo, pero ya Me tengo da la más miedo excusa. allá que aquí, Ya tengo ¿no? la excusa de que, pues, cerró, ya, pues vámonos. Sí, fíjate, esa parte por eso me llama mucho la atención, porque yo te conocí como empleado en el sector público Sí, y luego, pues tengo una sorpresa hace como año y medio que te mandé un mensaje, me dice que ya no trabajas en la secretaría, ya estoy trabajando en tu empresa, en la empresa de la familia. es correcto. Dije, yo me quedé, ¿por qué si tenía un buen puesto ahí? O sea, como que mi lógica era, si tienes un buen puesto, pero también yo me respondí, yo fui director de Telecable y renuncié para poner mi escuela, entonces Se responde uno o sea, solito a como que no veces. se entiende, pero como que no es común verlo. Entonces, tú decides realmente qué fue lo que dijiste, sabes que yo dejo la secretaría porque realmente mi pasión es tener una empresa, ¿eso fue lo tuyo o qué fue realmente o porque lo que dices, ya no me llenaba el puesto que tenía ahí? No, a mí me gustaba mucho. Y además porque en el periodo en el que estuvimos, tuvimos mucha inherencia, creo yo, de manera positiva en Okay. algunas empresas. Logramos varias cosas. O sea, por ejemplo, nos involucramos mucho con el Instituto de Educación, Sí, trabajamos sí, muy sí. en conjunto en su momento.
nos involucramos mucho con otros grupos empresariales a ver qué se puede hacer. Trajimos una expo, la expo, fuera de Expo Maén, para no darle también tanta promoción, había una expo automotriz que se lleva a cabo en noviembre, Ok, la sí, de sí, lo ubico. Norteamérica. Ajá. Esa la trajimos Ustedes la nosotros. trajeron. O Ah, sea, a mí ok. me tocó traerla y negociar y ver qué se necesita y traerla, y desde entonces se ha mantenido, Sí, sí, ¿no? año Ya con va año. por, creo que por su quinta edición. Entonces, pero fue un proyecto que nosotros trajimos y así como ese hicimos varias cosas con beneficio de cómo podíamos vincular. Y era algo a mí que me gustaba porque era una manera de retribuirle al sector, porque diciendo que vengo de un sector industrial, era como retribuirle desde otra trinchera lo que me ha permitido llegar hasta acá. O sea, porque pues digamos de que el negocio familiar fue el que me ha permitido estudiar donde estudié, irme a los posgrados que logré, etcétera. Digo, todo eso pues tuvo que haber venido de algún lado, De un que fue recurso. este negocio. Entonces, ¿de qué manera? Pues dándole no solamente no en específico, porque no se trata de favores, sino de decir, si este sector nos ha dado la oportunidad, pues yo qué puedo hacer para que otras empresas también les den la oportunidad de desarrollar y crecer, o que existan nuevas empresas que también se puedan involucrar al sector, ¿no? O sea, al final yo también creo que el sol brilla para todos, entonces Sí, sí, digo, ¿de qué manera podía yo intervenir o inferir en ese desarrollo? Y fue lo que hicimos hasta que llegó un punto en el de que pues cambio de administración, yo en lo personal no me sentí cómodo, y fue también el que dije, pues yo no vengo aquí por política, vine aquí bajo un antecedente empresarial, bajo un antecedente industrial, se me acabó la libertad que yo tenía para hacer los proyectos que yo quería hacer, y más que la libertad de decir de que yo hago lo que quiera, sino no, o sea, de que realmente que no haya una agenda política de por medio, sí, sino que sí. se veamos de que, oye, pues poderme sentar con empresarios y irme a grupos y decir, oye, pues qué podemos hacer, qué esto y qué lo otro, sino como que ya había o sea, en el momento en el que a mí se me llega a poner que había un compromiso de por medio en el cual yo tengo mi puesto, dije, pues no vengo por ningún compromiso, ni tengo la necesidad de estar aquí por tal cosa. Entonces fue cuando yo decidí retirarme, aproveché mi ahorradito para yo decir, pues voy a emprender, voy a poner mi bar. Ok, Final decidí mejor venderlo, ok. porque dije, estoy descuidando los pesos descuidar los pesos por cuidar los centavos, ¿no? Ajá. Así una y dije, no, o sea, estoy aquí metiéndole y esto, y dije, cuando realmente pues está este antecedente de que este es el negocio pues que siempre ha estado, siempre estoy involucrado, y entre las pláticas yo dije, yo tuve una conversación con mi papá hace muchos años, en el que le dije, tú, este negocio lo empezó tu mamá y llegó de aquí a acá, tú lo tomaste y lo llevaste de aquí a acá. Y dije, pero tú sigues, o sea, digamos de que a ti se te delegó la empresa y tú la tomaste y tú tomaste las riendas y la levantaste. Dile, pero aquí no se me está dando esa porque tú sigues dentro de. Y le dije, yo vengo bajo una posición en la que pues yo también tomo decisiones, yo también hago. Y le dije, como que de repente llegar y contigo y los dos tomar decisiones, pudiera llegar a haber algún choque que Sí, más que aportar pudiera haber ese conflicto. Entonces yo le dije, y la plática que tuvimos, tú estás aquí, tú estás haciendo eso, déjame a mí hacer mi camino, y si eventualmente mi camino es regresar y toparnos y todo, pues que así sea. Es lo que pienso, ¿no? Que la vida da ujú, muchas vueltas, luego tomamos decisiones. sí, Por no. ejemplo, yo cuando antes de egresarme, yo nunca pensé que iba a entrar al sector público, se brindó la oportunidad ya. Terminé mi posgrado, yo dije, ya me voy, y de repente, pero entre la plática se me brindó la oportunidad de quedarme con una dirección, pues me quedé. Mm. Yo no pensé que a lo mejor el bar, yo no sabía que lo iba a vender, lo vendí. Digo, al final son una serie de decisiones en la que la vida va tomando ciertos caminos y ciertas vueltas y vas tomando oportunidades, se presentan otras, es identificarlas, aprovecharlas, y en ese momento yo dije tú, tú has desarrollado este negocio, tú estás aquí, y le dije, no hay espacio para dos cabezas, no porque no quiera involucrarme contigo, sino porque pues ahorita tú lo estás llevando y vas llevando un camino, déjame ver a mí cuál es mi camino. Empecé en el sector industrial, buscando entrar, pero realmente pues la vocación me llamó de regreso a los pocos meses, de Sí, que de repente fue pues no, así como tuvimos esa plática de que cada quien su camino, volvimos a tener nuestra plática de que, pero pues aquí, y desde entonces hicimos sinergia, cambiamos cosas juntos, desde cambiar acta constitutiva, la sociedad, involucrar, metimos a mi hermana, sirve de mediador mi tu hermana, hermana. ajá, entre él y yo, Ah, qué para bueno. tomar. Entonces, digo, en el tema de sociedades, ¿no? Digo, no ha habido ningún conflicto, espero nunca lo haya, pero de todas maneras, pues mi hermana está ahí de por medio de cualquier cosa.
Entonces, digo, al final tomamos decisiones, nos hemos sabido adaptar muy bien y pues hasta hace poquito inauguramos nuestro primer showroom en Aguascalientes. Entonces, y lo que me tomó acá fue el tema de vocación y esa espinita de que el tema empresarial o esa satisfacción de que luego lo que estás haciendo tenga un impacto, un desarrollo, o que veas los resultados de tu trabajo y no reflejado en el trabajo de alguien más, sino que también todo el sacrificio que luego Que se llegas a note como meter, que... que lo ves y tengas esos resultados de primera mano. Digo, hay esos sentimientos en los que a mí fueron los que en su momento me motivaron a decirle, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a darle con todo, vamos a trabajar juntos, vamos a adaptarnos y es lo que nos ha permitido incluso como empresa crecer todavía más, ¿no? O sea, el delegar nuestras responsabilidades, lo mismo de que saber de que necesitas de un equipo que te levante, entonces justamente saber delegar, formar un equipo nuevo me refiero a de cómo ampliarlo para ciertas funciones, que es lo Sí. que te permita crecer y demás. Ese tipo de decisiones, digo, al final, este, es lo que nos ha permitido crecer y a lo que a mí me llamó la espinita de volver y darle de cajón a lo que es ahorita ¿Cómo el se llama negocio. tu empresa? Ahorita es Grupo Baggy, por las ramificaciones que tiene, lo aglomeramos y ahorita se llama Grupo Baggy, pero la línea comercial en la que nos conocen en varias empresas como herramientas profesionales. Herramientas profesionales. Bueno, tuve la oportunidad de conocer tu showroom y vi varias máquinas, CNCs, cortadoras. Sí, Y, por ejemplo, un CNC, digo, para los que no saben lo que es, ¿nos puede explicar qué hace un CNC? sí, claro. Bueno, un CNC es la parte acrónica de Centro de Control Numérico, nada más que el CNC es por sus siglas en inglés. Yes. Básicamente lo que hace es un maquinado, un trabajo que es un maquinado, tú procesas una pieza, yo tengo un bloque, por ejemplo, de aluminio, de acero o de algo y le quiero dar una forma, que ya viene siendo una pieza que luego tú llegas a embonar de tus engranes o una pieza mecánica de algún motor o algo, pues que no es un bloque, sino ya tiene ciertas formas, ángulos, barrenos, etcétera, pues eso no se hace por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que haces? De un bloque vas removiendo material y lo que hace un centro de maquinado es tú tienes tu dibujo computarizado y en lugar de tú ir de manera manual y estar haciendo pues ahora sí que cortando poco a poco, tú con un programa, en un lenguaje de programación que va empatado con el de la máquina, que existen diferentes lenguajes de programación, la máquina trabaja por sí sola y hay de diferentes complejidades. Normalmente es X, Y, Z, se refiere a sube, baja el cabezal, al igual que la superficie donde está sujeta la pieza, también se mueve en plano, En XY. ajá, en XY, y pues Z es el cabezal, ¿no? Pero ya hay más. ¿A qué me refiero con más? De que llega a haber hasta 5 ejes, que es lo que hace que inclusive el cabezal empieza a rotar en diferentes ejes para tener ciertas posiciones donde antes no podía entrar. Entonces, eso es un centro de maquinado. Anteriormente muchas piezas se maquinaban en fresadoras, en tornos, que también ya hay tornos CNC, Sí. que pues básicamente le agregan el control numérico a la función de un torno, ¿no? Pero por sí solo un CNC es un centro de maquinado, es una cajota, por así verla, tiene sus puertas, lo abres, pones tu pieza y ya tiene un carrusel de herramientas donde las vas sujetando y va cambiando del carrusel a un cono y en el cono sujetas la herramienta con la que vas a utilizar para el trabajo y es un mundo sumamente extenso, lo que es de herramientas, las variables que puede haber en las máquinas también. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la función en la que tú quieres tu trabajo. ¿Y a qué me Según tu refiero con eso? empresa. Ajá, hay para diferentes funciones. Por ejemplo, el lenguaje de programación. Hay desde GSK, hay sistemas FANUC, hay, por ejemplo, por el que es en el que te sientas más cómodo, hay más sofisticado. Me refiero en el de carrusel, por ejemplo, que puedes sujetar 8, 12, 16 herramientas. Eso también me funciona al tamaño de la máquina. Si vas a maquinar algo pequeño, pues no necesitas algo tan grande. Ujú. Entonces, pero a lo mejor si necesitas algo sofisticado, pues no es necesariamente sofisticado, si ya vamos subiendo los niveles, los ejes del centro de maquinado o la mesa de trabajo también, ¿no? Digo, de acuerdo a la función que vas teniendo, se va ahí ampliando y aparte de eso, pues existen todos los herramientales. Por ejemplo, algo tan sencillo como una broca, que tú la ves y la puedes comprar en una ferretería. Sí. Una broca, algo sencillo. Obviamente hay diferentes niveles y Ujú. calidades, precios, pero una broca existe la variabilidad
en la misma broca, yo puedo tener brocas de la misma, por decir, de 2 milímetros, pero hay de diferentes largos de corte. Ok. O hay unos que a lo mejor hay brocas que tienen las sujetas y hay un zanco. Zanco es donde lo sujetas, es el vástago. Es como si yo tengo la broca, es la parte de arriba del mástil, por así decirlo. Hay zancos cónicos, para brocas más grandes, obviamente, zanco cónico, zanco de media pulgada, zanco de 3 pulgadas, zanco recto que va de acuerdo al y va variando de acuerdo pues, a tu máquina y cómo estás acostumbrado. Entonces yo puedo tener una misma broca, obviamente 2 milímetros es muy poco, ¿no? Pero voy a hablar una broca de 1 pulgada, pues la puedo encontrar con zanco de media, con zanco de 3/4, con zanco cónico, con zanco recto. Y esa es la misma broca y es diferentes maneras de sujetarla y todo va de acuerdo a tu máquina, a cómo estás acostumbrado a sujetarla, a tu cono, a cómo lo está. Y de repente pues de ese hay dimensiones de lo largo de la misma broca. Luego también hay de que no la quiero de acero, la quiero de cobalto, la quiero de carburo, o sea, infinidad va variando. Hay unas con recubrimiento, que hay unas que ya no. O sea, en lugar de la punta ya cambias la broca, es el mismo cuerpo, pero la punta es de inserto, entonces intercambias solo el inserto, que es donde se llegan a romper las brocas, y en lugar de reemplazar toda la broca, solo cambias el inserto, pero obviamente pues esas son herramientas más sofisticadas. Y de repente pues también hay una que tiene un huequito por en medio. ¿Para qué es el huequito? Porque ahí entra el refrigerante y se llama refrigeración interna, entonces que permite que tenga una mayor lubricación y que el material se caliente menos, al igual que la broca, porque pues las herramientas son de metales. ¿Qué es lo que pasa cuando van girando y van rotando? Se calientan. ¿Qué pasa cuando se calientan? Pierden filo. Y si pierde filo, deja de cortar. Se cambia su dureza y se acaba cambia su el periodo de temple. vida. Ajá. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues le agregas un refrigerante. En fin, y así me puedo yo a platicarles un sinfín de cómo va. Y la herramienta va evolucionando. Y por ejemplo, de las máquinas que tú tienes ahí, te pregunta cuál es la que más te piden o la que más vendes. ¿Cuál sería? Mm, ¿El CNC o sería? sí, pues digamos de que los centros de maquinado es lo más cotizado porque es lo que más busca un cliente porque involucra varias operaciones en una. Pero a muchos me siguen pidiendo maquinaria convencional, principalmente tornos. Tornos. Tornos piden muchos tornos y hay tornos NC, entonces hay unos que sí me piden tornos NC. Yo creo que últimamente he cotizado, si lo dividiera, de todas las herramientas, porque hay electroerosionadoras, hay dimensionadoras, hay rectificadoras, hay taladros, bueno, en fin. Me han pedido cotizar tornos NC, láser y centros de maquinado. Y un ramo que a lo mejor no te esperabas que te platicara hoy, los últimos que me han pedido cotizar para centros de maquinado aquí en Aguascalientes no es ni para el sector automotriz, ni metalmecánica, ni nada de integraciones para, ¿cómo se Una llama? máquina ni nada. Ajá, no, me están pidiendo para el sector médico. Okay. ¿Y qué máquina mandas al sector médico? Porque en el centro de maquinado también puedes hacer piezas pues, por el nivel de Sí, precisión sí. sofisticada y me están pidiendo para implantes. De que, por ejemplo, para el Oh, clavo, si te llegan a operar y hay un clavo, también me están pidiendo ya porque quieren maquinar y es porque una alta precisión para ese tipo de clavo, porque ya es para algo que va dentro de tu organismo. sí, Y no puede haber ahí un margen de error, entonces ya va ahí. sí, es cierto. Eso, Y bueno, es un ramo que yo nunca había pensado ni nunca había digo, visto. un CNC te puede hacer un hueso a detalle, queda Sí. igualito. Digo, no sé si sea funcional para el cuerpo humano, pero me dijo que copiarlo físicamente un CNC lo puede hacer No, sin pues problema. tienes tu programa, tú ya Ajá. tienes tu diseño y la máquina la va a hacer por sí sola. Obviamente lleva cierto proceso y así de sujeción y demás, pero ese es un ramo en el que nosotros nunca habíamos valorado ni habíamos considerado incluso aquí en Aguascalientes, ¿no? Y ya las últimas dos que me han pedido han sido, las últimas 2 semanas, Para eso. han sido para eso y es algo que nunca habíamos considerado y es algo nuevo. Sí, pues pueden hacer prótesis, pueden hacer muchísimas cosas en CNC. Es correcto. No, nunca lo había pensado en el sector de salud, pero sí, tiene mucha, una amplia gama muy grande. Sí, y yo pensé cuando me dijeron médico y dije prótesis, yo, el primero que pensé fue a lo mejor ciertas molduras, no sé, la verdad ni me imaginé que Para fueran darle a decir, firmeza en la ajá, rodilla, cosas así, pero no, por ejemplo me externas. dijeron, no, pues yo hago, por ejemplo, los clavos, pues en lugar de que los anden importando, yo los estoy vendiendo y es un sector nuevo que está pegando mucho, porque muchos estaban empezando a importar piezas médicas y dijo, Ujú. pues, ¿para qué? Si hay material quirúrgico, aquí hay, lo único que necesito es eso y el tratamiento al final para dejarlo. Mira, qué bien. Tus máquinas, todo eso.
Oye, y por ejemplo, ahorita, tú ya tienes tu, pues, ¿qué le llamaríamos? ¿Una comercializadora en términos generales, tu empresa? Sí, pues distribuidora, comercializadora. También fabricamos. Ah, ok. ¿Qué es Fabricamos, lo que fabricas? fabricamos en el taller herramienta ya de diseño en específico. Ok, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo que no se llega a vender con una marca de las que importamos o distribuimos, que es una herramienta especial. Tú necesitas hacer, por ejemplo, le hicimos una, no tiene tema, aquí a Línea Italia, que son unos ok. muebles muy conocidos aquí en Aguascalientes Ujú, que tienen muchos años. Un diseño que ellos tenían en sus muebles, en los bordes, tenía una cierta forma ok. y querían una herramienta de que en lugar de estar haciendo varios procesos con una misma, le Sí, pasaran acuerdo. cortada y le fueran haciendo. Nosotros hicimos esa herramienta Ah, y mira. nosotros se las afilamos y nosotros le damos su reparación y mantenimiento y toda la herramienta. Ustedes diseñan herramental, o sea, También llegamos a diseñar herramientales. Digo, sí, pero es lo que decía, es una ramificación en la que nos ha permitido crecer y es parte de que pues, va evolucionando. O sea, por ejemplo, si yo me quedara con los clientes con los que empezó la mamá y papá, mi abuela, nada, pues ya no habría negocio. no. Ya se habían jubilado, Ya por no no decir habría otra negocio. cosa. Oye, entonces, por lo que veo, eres un proveedor muy poco común en Aguascalientes de maquinaria de ese tipo, porque la mayoría están en otros estados, proveedores de maquinaria. Mejor de herramientales, pues, supongo que hay varios. Pues de maquinaria eres de los pocos que distribuyen maquinaria aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes conozco, además de nosotros, otros dos distribuidores, pero sí somos los únicos que nuestras máquinas no son chinas. Ok. Esa es otra diferenciador. Hay otros distribuidores aquí en Aguascalientes, pero son de maquinaria china. Nosotros somos japoneses ensamblados en Taiwán. Entonces la intención de eso es Mm, de que aquí en Aguas darles otra idea, porque era lo que llegamos a platicar en algún momento. Hay muchos de marcas muy grandes, como puedo decir un Haas, ujú. pero yo siento que muchas veces cuando alguien compra un Haas está comprando la marca, más no necesariamente la calidad de la Sí, misma yo máquina. también O sea, siento lo mismo. sabes que estás comprando una buena máquina, pero sabes que puedes conseguir la misma, o sea, una máquina igual de buena a otro precio simplemente porque no lleva el emblema Haas. Pues como los relojes, supongo. Hay relojes, un reloj que te puede costar 10,000 pesos, un ejemplo, Sí, de manecillas. Pero uno de manecillas de 1,000 pesos hace exactamente lo mismo. sí. Y tiene la misma durabilidad y te va a durar igual. Y no le veo gran diferencia más que la marca. Que la marca, y mejor eso pasa con mí con los CNCs. De que depende más, la gente se va más por la marca, pero a lo mejor otro te va a hacer el mismo servicio, misma calidad, pero no tiene la marca. Uno cuando ve la máquina también ve la robustez, Ujú, de que no es una máquina frágil, ok. porque pues una máquina se somete a trabajo y trabajo constante. Y hay personas que la tratan muy duro, o sea, las máquinas, ¿a qué me refiero con muy duro? Me han llegado clientes que les vendo la misma máquina, suponiendo a cliente A y cliente B, y cliente B me llega a los 3 años y me dice de que ya le dio casi en la torre a la máquina y que estamos pensando en la renovación, y el que lleva 10 años la tiene igual de que cuando la compramos. Wow. O sea, ya hay el cuidado que le va dando. Pero bueno, o sea, eso me refiero que está Sí, sometida a muy sí, sí. grandes trabajos. Pero pues una máquina, cuando tú vas a comprarla, tú quieres ver la robustez de que te aguante la chamba, la friega que le puedes meter, y no una máquina que después de someterla a ciertas horas de trabajo empieza a tener ciertos detalles, como un coche. Sí, De como un que coche. quieres un coche que te rinda y no que de repente que lo estás usando y al mes dice, ay, ya un sensor, ay, una manguera. Ay, y son detallitos, pero quieras o no, te vas dando cuenta de que detallitos que a la larga va a ser un Y si coche no, que y te va si a no dar los lata. atiendes, va a ser un problema más grande. Exactamente, y se van acumulando y es como un efecto dominó o como el efecto látigo, ¿no? De que algo chiquito y de repente al final, si no lo vas atendiendo, ¡pum! Sí, aparte los CNCs valen mucho más que un coche. Hay que tener cuidado con un CNC. Pero también si lo sabes usar, te deja alguna economía fuerte. O sea, un CNC trabajándolo como debe de ser, pues la verdad te Sí, pues es genera, una herramienta de te trabajo. genera bastante Sí, sí, sí. ingresos. Que nosotros lo entendemos, o sea, y cuando nosotros ofertamos las máquinas, nuestras opciones de financiamiento y de todo siempre ha sido pensando en que la máquina la estás comprando no es por un gusto, o sea, por ejemplo, yo veo en un coche, pues te lo compras o es utilitario o a veces pues te lo compras porque te gustó, porque es para ti, lo quieres usar y todo. Sí, Es sí. una máquina, obviamente pues sí le tienes que ahorrar, pero lo estás pensando porque estás Porque sacando un tiene que provecho, un sacar un beneficio provecho a fuerza. y pues el proyecto que tengas es porque te está costeando, ¿no? O sea, ya es un activo para tu empresa, una máquina, porque está sacando un beneficio y pues
si lo llegas a financiar, tus proyectos, clientes y demás, tienes que estar consciente de que tienen que costear la máquina, si no, pues ni para qué A ver, la Añero, hacer. ya para ir terminando, me gustaría que dieras un consejo a las personas que nos están viendo y sobre todo a las personas que están pensando en poner una empresa. ¿Qué les recomendarías tú a una persona que está pensando en poner una empresa, ser emprendedor? ¿Cuál sería tu principal recomendación que pudieran ellos seguir? Mi principal recomendación, uno, sí hay que investigar qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, no nada más aventurarte y voy a emprender y voy a abrir y quiero hacer tal cosa, sino tiene que haber un fundamento, tiene que saber lo que haces, ¿no? No necesariamente así técnico. Yo siempre he dicho de que, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo sé que va a haber alguien más experto que yo. Ujú. O sea, yo cuando hablo de máquinas, yo sé que hay un ingeniero, que hay un técnico de la marca, que hay alguien más que domina el tema muchísimo más que yo. Entonces, yo sé que no puedo dominar todos los temas, Ok. pero sí tener un conocimiento de qué es lo que vas a hacer, porque pues obviamente si es algo que te vas a dedicar, tienes que tener conocimiento de qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué vas a hacer, ya sea de producir o simplemente comercializar algo. Entonces, empezando, dejando eso de cajón, de que ya sabemos de que tú ya sabes de Eso eso, tiene que ser que eso es siempre. de cajón, tú ya tienes el conocimiento, tú ya tienes todo. Yo me iría más, o sea, incluso a conocimientos administrativos, porque tienes que saber administrar tu dinero y demás. O sea, dejando los conocimientos de lado, yo la recomendación que le daría a una persona que quiere emprender o que está pensando en levantar la parte de un negocio es rodearte de personas en las que sepas que te pueden ayudar a crecer. No lo puedes hacer todo tú solo, o sea, o si lo logras el camino es más pesado y es más solitario. Rodéate de gente con la que te puedas apoyar, ya sea que te apoyen con su tiempo, ya sea que te apoyen con conocimiento, ya sea que te apoyen económicamente, etcétera. Rodéate de unas personas en las que te permitan crecer. No permitas que tu ego te suba pensando de que como es tu proyecto, nadie más puede intervenir ni hacer lo que te digas, sino tienes que estar consciente de que, como lo que decía, hay personas que tienen más conocimiento que tú y te pueden apoyar y siempre estar dispuesto a escuchar. Entonces, yo me refiero a eso. Una es rodearte de las personas para que te apoyen. Segunda, ser resiliente en tema de que no, un emprendimiento no es algo que te va a funcionar de la noche a la mañana. Es un trabajo y es un esfuerzo que vas a tener que llevar durante un cierto periodo de tiempo. Ojalá a todos los que quieran emprender les funcione luego, luego. Qué cosa más increíble. Sería lo ideal, Va a pero haber gente que a lo mejor sí, y eso está padrísimo, pero va a haber gente a la que no. Y, y hay que ser conscientes de que hay que trabajarle, hay que aguantar, va a haber noches en las que te puedas cuestionar si realmente lo que estás haciendo te conviene o si eso, y te vas a llegar al punto en el que dices, no, pues está más cómodo. Y digo, es la comodidad la que te va a dejar donde estás, es la incomodidad la que te puede mover a otros lugares. Entonces, ese sería mi segundo consejo. Y la tercera, porque ya también lo viví, es si llega un punto en el de que sabes y ya independientemente de que eres una persona resiliente, que le estás trabajando y estás motivada y demás, empata un poquito con lo primero de que no dejes que tu ego te nuble. Si tú ya estás viendo que ese negocio de verdad no está funcionando, no le pongas más recurso bueno al malo. ¿A qué voy con eso? De que no por aferrarte a un proyecto te vas a hundir a ti mismo y te vas a terminar ya sea endeudando o vas a generar haciendo otros problemas. porque incluso te puedes atraer a tu familia, o sea, a Sí, este problema, porque a veces muchos emprendedores como empiezan o sea, no, con dinero de la familia y y no. después empiezan a comprometer activos, Ujú. pasivos, empiezan a usar las tarjetas de crédito, a sacar, a pedir créditos, después si ya el banco ya no, y empiezas a pedir, digo, al final vas a una bolita de nieve y lo único que estás haciendo es que te empiezas a hundir, digo, sé que hay que ser resiliente y sé que hay que invertirle y sabemos de que hay que dar ciertos sacrificios, pero también que no permitamos que ese sueño que muchos luego llegan a sentir también, nuble el juicio y sepas, o sea, de que sepas cuándo es momento de. O sea, pues yo cuando supe, y yo ya estaba yendo números y yo llevaba un año en el bar y demás, en el que empezaba, yo dije, lo más sano y lo más, o sea, la decisión más inteligente que podía haber tomado en ese momento era vender. Llegó una oferta, alguien dijo, yo acabo de comprar el local y pues quiero ver qué pasa con esto porque yo también quiero montar un bar y dije, Ujú. Y perfecto, aquí lo tienes. aquí está.
Y dije, aquí ya está el bar, y fue la oportunidad que se me prendió. Pero independiente de esa, pues yo ya estaba empezando a buscar dónde podía ofertar y qué podía hacer con ese lugar, ¿no? Porque pues ya era una decisión consciente en el de que no me estoy rindiendo, más yo sé que este es el momento inteligente de decir aquí, antes de, y poderle destinar mi tiempo y mi recurso a algo que sí me pudiera brindar. Porque oportunidades podemos llegar a tener, o sea, sé que a veces no se presentan tantas oportunidades, pero a veces es cuestión de identificarlas o buscar las oportunidades, ¿no? Entonces, si un emprendimiento no te funcionó, una idea no estaba funcionando, no significa que porque no te funcionó esa vez, no te pueda llegar otra idea u otra oportunidad en un futuro. O sea, uno busca sus oportunidades y en un futuro, digo, ¿cuántos casos de éxito no hemos visto de empresarios o demás que el negocio les pegó a quién sabe qué grande edad? O sea, no hay una Ese sí, limitante ahí. en la cuestión de fíjate que en esa parte sí yo te doy muchísima razón. Yo el primer negocio que puse fue a los 25 años. Y de los 25 a los 35 puse muchísimos. O sea, no funcionaban, tan no funcionaban que no los tengo. Sí, claro. Venía desde la fabricación de maquinaria, que, por ejemplo, la fabricación de maquinaria a mí me iba muy bien, se gana muy bien y tenía buen prestigio. Pero yo quería tiempo libre y fabricar una máquina no te daba tiempo libre. El cliente quería que tú la programaras, que tú la diseñaras, que tú la instalaras. Dije, no, eso, aunque era muy lucrativa, Sí. pero yo buscaba más que el dinero, buscaba más mi tiempo libre, quería obtener tiempo libre. Que muchos empresarios, parte de lo que toman las decisiones para poder tomar decisiones con su tiempo, Ajá. ¿no? Porque luego cuando estás ahí sabes que cumples cierto horario o a veces comprometes otros horarios o comprometes de otra cierta manera, pues sí, en lugar de destinarlo a otras cosas en las que a ti te gustaría y algo tan sencillo, digo, yo todavía no llego a ese punto, pero yo estaba consciente de que un trabajo no me iba a dar la libertad de, por ¿Qué tú ejemplo, con quieres? mi familia o de Sí, compartir algo tan sencillo que luego lo vi, por ejemplo, que incluso de manera personal, de que asistan tus padres al festival cuando eras niño de primavera o algo por el estilo. Dice, que uno dice, bueno, yo he escuchado muchas personas, tanto que tienen posiciones en empresas muy grandes, que tienen una buena posición, dice, yo estoy seguro de que cuando yo esté más grande, mis hijos van a entender del por qué ahorita no estuve presente. Dije, no. Y dije, o sea, van a estar contentos por las facilidades y vida que les te diste, estás dando. más no por la ausencia que les tuviste. Y Entonces luego, y son luego dos se cosas muy arrepienten diferentes. ellos porque he tenido amigos que se dedicaban, por ejemplo, a su empleo y pasaban años y luego, ¿qué te preocupa? Pues que nunca los vi a mis hijos crecer. Incluso mismos empresarios, ¿eh? De que Sí, le sí, destinaron, de que dijeron que levantaron empresas y las convirtieron en monstruos, pero y a veces es hasta contraproducente bajo la visión que ellos tuvieron, porque ujú, yo he compartido pláticas con algunos empresarios muy grandes, de que ahorita ya, lamentaron, unos ya fallecieron, pero en su momento ellos me platicaban cuando yo estaba más joven, me dijeron, no, es que yo le fregué, sí me perdí la infancia de mis hijos, hubo unos hasta los que vivieron en el extranjero, montaron y no estuvieron presentes en mucho, navidades, etcétera, y dijeron, pero es que yo les construí, les aseguré el futuro para ellos y otras generaciones. Y sí, montaron empresas gigantescas. Y ahorita yo los veo y ahorita que el señor que la levantó ya no está, quienes asumieron el control de esos negocios pues fueron los hijos e hijas. ¿Qué pasa? Es un negocio que nunca conocieron. No lo conocen, no lo saben. Lo único que sí, ellos estuvieron acostumbrados fue a percibir. Es el momento en que se entraron, empezaron a ver otro tipo de movimiento, otro tipo de ganancias, otro tipo de operación. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, de unas en las que yo vi que había 4 sucursales enormes en el país, ya cerraron 3. Entonces, ¿qué pasó con ese imperio que desde el abuelo y el papá se encargaron de crear una semejante empresa gigantesca para de que, por no dedicarles el tiempo, ni involucrarlos, ni nada, ahorita ya 3 de esas 4 empresas ya no existen. eso es muy común, fíjate, yo también conozco hacia varios. Hay unos empresarios de aquí de Aguascalientes también tienen ese nivel, tenían sus propios aviones y ahorita sus empresas están por los suelos. ¿Por qué? Porque fallece el papá Y se y, va perdiendo. y falleció el papá ya grande y él tenía el control hasta que murió. Uh -huh. Entonces sus hijos ya recibieron su empresa a los 55, 56 años, Y no saben pues, qué hacer. y no saben qué hacer. Nunca hicieron una empresa de cero. Vieron a su papá, pero realmente ellos nunca lo hicieron. Pero ni siquiera les dieron una involucrada de saber cómo opera, cómo se administra. O sea, de que hay unos en los que ni siquiera sabe cuáles son sus clientes o proveedores, a quién le debes, a quién no le debes, cómo fluye tu efectivo, Todo. perdón.
cosas básicas en las que ni siquiera tienes que estar involucrado en la operación, pero tienes que tener un conocimiento de alguna, nada. Que lo que pasa, de repente ven dinero y dicen, ah, pues es de aquí, pero no sé, se lo empiezan a gastar o empiezan a tomar decisiones que no, comprometen decisiones con el cliente, pierden contratos y es una cadenita en la que se pierde. Entonces, eso es ahorita lo que decíamos de, le pasa tanto a gente que tiene un puesto en alta dirección en una multinacional, como también al empresario, el de sacrificar tu tiempo, y eso pues sí no, yo también soy de la idea así como tú, de que pues parte del que yo también me volví empresario es en el que yo pueda también tener la disposición de mi tiempo. Y por ejemplo, eso me permitió estar aquí compartiendo una plática Sí, contigo. sí, porque de otra forma no O de otra puedes. Si manera no estás podía metido en estar la aquí. operación 100%, No pudiera haber híjole, estado aquí no puedes platicando. estar aquí, pero lo peor es que no puedes hacer crecer tu empresa, porque no ves lo que puede haber fuera de ella. Ujú. Estás tan metido ahí en la operación, En tu día a día que te nubla de lo te demás. nubla, no puedes ver las nuevas oportunidades que hay afuera, no puedes ver los nuevos clientes que estás afuera, porque estás atendiendo al cliente que tienes, atendiéndolo muy bien, pero ahí, Ahí metido, entonces, es correcto. ¿cuándo vas a ver, cuándo vas a ver un nuevo cliente? ¿Cuándo vas a ver las tendencias que hay afuera de tu empresa? Entonces, un empresario aquí me platicó que se le hacía increíble cuando que un día salió de su empresa temprano y que veía, creo que veía nuevas carreteras hechas, nuevos puentes hechos. Y cómo, pues estaba tan metido en mi empresa que Nunca me había no me pasado daba por otro cuenta. lado. No me daba cuenta Órale. digo, pues sí, es el común de mucho empresario. Yo también promuevo mucho esa parte, que si eres empresario, realmente te vuelves empresario y no autoempleado. Es que muchos llegan a confundir eso y en lugar de Sí, confunden el empresario de que tú tengas tu empresa, sí, pero te da tus libertades o te convertiste en tu propio empleado, o sea, un porque autoempleo. a veces me dicen, ¿y qué prefieres? O me preguntan, ¿tú qué recomendarías? ¿Que te seas empleado, autoempleado o empresario? Que de las tres, no escojan autoempleado. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque Es autoempleado la es el peor de que... las. Autoempleado no tienes derecho a vacaciones. Y si te vas de vacaciones, salen carísimos porque dejas de percibir lo que Sí. tú generas. No tienes permiso ni de enfermarte. No El tienes... día que tú no estés, El día que tú adiós. lo haces, pierdes muchísimo. Te sale carísimo no estar en la operación porque eres el que lo hace. Y alguien me dice, ¿qué es un autoempleado? Dijo, imagínate un dentista. Un dentista que su prestigio es porque él hace el servicio de dentista. Ujú. Entonces está todo el día trabajando porque si no es él, no lo quiere, porque es muy bueno. Claro que ganar muy bien, pero ¿de qué sirve ganar si no lo puedes disfrutar? Exacto. Ahí entra un problema. Pero ese dentista dice, ah, voy a ir de vacaciones una semana. Es momento que deje de percibir. Deja de percibir. Se le va a salir mucho más caro sus vacaciones que lo que está pagando en realidad, porque deja de percibir. No se puede enfermar ni un solo día porque si se enferma, deja Deja. de generar. ¿Sí? Sí, esas personas, y así hay muchísimo autoempleado, abogados, dentistas, mecánicos, Sí. mucho. Y no es que no puedan hacerlo en empresas, sí lo pueden hacer en empresas. Conocemos clínicas Ujú. de dentista que ya el dueño, sí es dentista, pero ni siquiera mete las manos. Tiene su equipo de trabajo y Ujú. ya se dan otros lujos. A veces es la forma de qué es lo que quieres y cómo lo quieres, o la visión, porque a veces ni siquiera te llega la visión. La visión de que quieres a tu empresa. Si quieres realmente no trabajar como empleado o como autoempleado, pues es pensar cómo hacerle. Mucha gente me dice, es que no se puede porque nos roban. Es que no es que Es te que no puedes roben. estar a expensas a que te va a robar, si no, Eso nunca es, vas a dejar de hacerlo. estás perdiendo tu tiempo, te estás tú autorrobando tu tiempo. Ujú. Tu tiempo con tu familia, tu persona. O sea, Sí, tienes que claro. descansar. Va a un punto que no vas a poder trabajar porque te limita tus cuestiones físicas como el dentista, por la vista, el pulso. Bueno, tienes que pensar en eso y no nomás pensar en esa parte de ser autoempleado. Entonces digo, pues si quieres ir mejor empleado, Y empleado tienes tus te dan tus prestaciones. prestaciones, tienes aguinaldo, te puedes ir de vacaciones, Sí. tienes muchas cosas de ventaja. O piensas ser empresario, pero empresario es alguien que literalmente nomás dirige y hagan así y se salen y quiero que todo funcione. Ser así es complicado, digo, tampoco es que sea tan fácil, nomás, tampoco es que, yo lo decido y ya. No, No. pero sí es de empezar a pensar desde que pones tu empresa, hacerlo de esa forma. Porque digo que desde que pones tu empresa. En una plática que di un amigo muy querido, le platiqué cómo poner una empresa, bla, bla, y cómo debes de hacer desde el inicio y todo. Y de repente nos invita, porque abrió un restaurante.
Ok. Y dije, a la inauguración del restaurante, y ahí vamos los amigos a la inauguración, todo muy padre. Entonces llegamos, ¿y quién crees que era el mesero? Él era el mesero. Sus hijos eran otros meseros y los que lavaban, y su esposa era la cocinera. No manches. Y le digo, oye, es que todo esto no te lo platiqué yo. No, sí, pero al inicio, para empezar. Pues que yo te platiqué esto. Si empiezas así, y Así aparte, te quedas. él era director de calidad en una empresa. Y le iba muy bien como director. Le dijo, oye, ¿a qué horas trabajas en el restaurante? No, pues yo llego a las 6 porque salgo a las 5:30 de la empresa. Y me vengo aquí a las 6 de la tarde. ¿A qué horas entras a trabajar? A las 8. ¿A qué horas te vas de aquí? No, pues 1 o 2 de la mañana. No manches. Dije, oye, no vas a aguantar. No. No hay forma, no vas a aguantar, aguantarás una semana y quién sabe. No, que sí, que mientras, y luego, ¿por qué tienes a tus hijos ellos estudian? Digo, está padre que los tengas aquí Sí. trabajando. De hecho, es algo que yo recomiendo mucho. Pero que tu empresa dependa de que tus hijos estén trabajando aquí, se me hace que no. Y tu esposa, la cocinera, oye, va a ser la muerte. A los 3 meses tuvo que quitar el restaurante. Es que no, no había manera. O sea, le decía, es que tú desde planear, así como compras una máquina, una freidora, una mesa, pues suena feo lo que voy a decir porque no exactamente es. O sea, si compras a tus empleados, tienes que tener esa forma de estarles pagando y eso te va a ir generando poco a poco. Pero si dices, me ahorro eso y primero entro yo y aparte tienes un puesto fuerte en la industria, pues ¿dónde tienes el tiempo para? Es que no tienes tiempo. No tienes que dormir, tienes que Porque le descansar. va a pasar el típico de que cuando esté en el restaurante va a estar pensando en su chamba de director en la industria por los pendientes que tiene el día siguiente y mientras esté al día siguiente en la mañana en la empresa va a pensar en todos los pendientes que tiene que hacer antes de llegar al Y restaurante lo para que que le va a opere. pasar si no descansa, ¿qué le va a pasar en Sí, su trabajo de la industria? Le va a no, ir mal, porque no va a poder. exactamente. Entonces Entonces es una cadenita y no estás él prestando la atención en ninguna no, de en las ninguno dos. de los dos lados. Entonces él, pues sí, dice, yo le dije ese día, híjole, no creo que dures. Sí, no duró. Arrancó la empresa muy idealizada, o sea, y es que así veo que muchos empiezan, yo lo hago, yo primero y yo le entro. Digo, no, así no, trata de organizarte. A lo mejor no vas a ganar nada en un año, pero lo que vas a ganar es que tu empresa sigue en pie, Se va a estructurar, se va sí. estructurando, si tu empresa sigue en pie porque la ganancia se la está llevando con tus empleados. Sí. Pero ¿qué importa? Sigue en pie, sigue en pie. Pues no, él no me entendió. Y mucha gente no me entiende ese tipo de cosas. Una vez unas personas quisieron poner una fábrica de trapeadores Ok. y sacaron, de hecho sacaron el recurso ahí de la Secretaría de Economía, ¿Ah, sí? sí. Y querían comprar las máquinas para hacer trapeadores. Es que no compren máquinas. No invierten el dinero ahorita en máquinas, no tienen, las van a comprar y van a estar paradas. Ahorita lo que les importa es que tengan una red de dónde comercializar sus productos. Entonces me acuerdo que vayan y compren los trapeadores a una marca ya conocida. Hagan el trapeador, le quitan su marca y le ponen la marca de ustedes. Y si el trapeador se los dan en 10 pesos, ustedes los van y los dan en 10 pesos. ¿Y cuál es la ganancia? Dije, ustedes hagan esa red, empiezan a conseguir clientes en cada tienda donde se distribuyen los trapeadores. Después de un año o 6 meses, van a tener mucha venta. A lo mejor nada de ganancia, porque lo que ganas Ujú, lo estás en tus costos. los tienes en tus. Pero en ese momento va a ser un momento importante. Ya cuando tengas mucha venta de trapeadores, va a ser tu momento importante para comprar la máquina, porque en ese momento compras la máquina y la máquina no vas a parar ni un minuto. Porque en el momento que la compres, va a estar Ok. trabajando. Entonces ya se va a poder pagar la máquina rapidísimo. No, pues no me hicieron caso. Compraron 2 máquinas y paradas todo el tiempo, porque no producían, pues apenas. Entonces, Apenas estaban prospectando para ver a dónde la y llevaban. luego otro error que cometieron estas personas, que ellas eran los que producían, fabricaban, compraban, vendían, yo le llamo empresas solares. Era una empresa solar donde solo el dueño hacía todo. Les dije, no van a pasar de 2 años, así. Y dicho y hecho, la empresa creció, pero a los 2 años creció tanto que ya no era para ellas, Insostenible. no podían, o sea, humanamente no tenían la energía se levantaban a las 5 de la mañana y se dormían a la 1 o 2 de la mañana todos los días. Si no metes gente, no hay forma de que Sí, sí, sí. esto, No puedes abarcar de que todo. esto pueda funcionar. No, ¿de dónde se va a hacer? Y no, a los 2 años tuvieron que, afortunadamente ellos la vendieron, no la quitaron. Entonces, como que sí fue pues, una estrategia buena, porque a veces la quitas y pues no te regresa nada de capital. Ellos la vendieron y recuperaron Y ya algo, recuperar algo de mínimo la su inversión. capital. Pero esa parte a veces no la vemos. Invertir en un empleado lo ven como gasto, no como una inversión.
una máquina sí es una inversión. Y digo, pero si la compras y está sin hacer, es un gasto Es un gasto. enorme, enorme Es porque dinero parado y es aparte dinero se va parado. devaluando O sea, y te no. está costando tenerla ahí también. Y esa parte, a veces no entendemos que quieren poner un negocio y quieren que al otro día les dé ganancia y les dé utilidad y eso no va a pasar. Mira, otra historia que en mi vida pues tengo varias historias. Una vez llegué a visitar a mi tía y me platica una historia de una señora que vende gorditas. Y digo, la señora de aquí es que así, ay, son muy buenas y vende mucho. Sí, esa señora vende mucho, muchísimas gorditas, le va muy bien. No, pero no te voy a platicar de ella. Dije, enfrente, esa señora de las gorditas que iba muy bien, rentaba el local, o sea, hay que pagar la renta. Pero enfrente había un local vacío y la dueña de ese local vacío dijo, voy a poner un negocio de gorditas. Pues veo que le va muy bien. Y cuando me dice mi tía, entonces, ya sé la historia, ya, no lo sé, pero yo me imagino. El seguro puso las gorditas y le fue mal y ya la conoces. No, pero me imaginaba de dónde venía la plática. Y me dice, mira, entonces la puso ella y pues no le funcionó y tronó y le fue re mal. Y dije, tía, yo ya sé por qué le falló. Dice, ¿por qué? Que porque ella se puso a vender gorditas porque a la vecina le iba bien. Pero no se daba cuenta de lo que hacía la vecina para que le fuera bien. Le dije, ¿aquí ya sabía la señora de las gorditas? El negocio. Y me dice, como entre 10 y 11 de la mañana. A las 10, 11 de la mañana abría y cerraba, pues en promedio a las 4 ya estaba cerrado ahí todo. ¿Y la que le va bien? No, la señora se ve desde las 5 de la mañana que ya anda trabajando, preparando alimentos, todo en orden, todo en limpieza. Y se va 6, 7 de la noche. Le digo le digo a mi tía, de esos dos, ¿quién estaba apasionada con su negocio? ¿La que era dueña del Claro. local o la que rentaba? No, pues la que rentaba. Por eso tenía éxito. Porque estaba apasionadísima. Ella no iba a dejar caer su negocio. La otra no, la otra ni pagaba renta. Como que le preocupaba como... Pues estaba ahí y dijo, pues sí, pues trata de imitar, más que nada, y aparte con los horarios y a la comodidad que ella tenía y la otra no. Exactamente. Y a veces tú hice un ejemplo, a veces empezamos una empresa porque le va bien a alguien más. Pero no es lo que te gusta, no es lo que te apasiona. Y si no te apasiona, lo vas a hacer mal. Y a lo mejor es la misma empresa, a alguien le va a ir muy bien Ujú. y a otra persona no. Y la respuesta es porque esta se apasiona, la que le va bien le apasiona, le gusta, De manera indirecta le echa ganas, está le va buscando cómo buscando, mejorar sus procesos, sus productos, sus servicios. Y a la que no le apasiona, hasta le da flojera. busca nada más cumplir. Sí, y eso no va a crecer nunca, Es correcto. nunca. Bueno, ese es un consejo de mi parte. Si van a hacer una empresa, pues, que sea algo que realmente les apasione, si Sí. no, Y no fíjate tiene que yo he caso. visto a veces casos en el que también va con un tema de personalidad. O sea, fuera de que todos quieren emprender o algo, yo a veces siento de que tengo conocidos, unos que emprendieron, levantaron su negocio y a pesar de que levantaron su negocio, yo pensaría de que le iban a dedicar más tiempo a ese negocio que están levantando y que están construyendo, a emprendimientos y demás, para levantarlo, para seguir percibiendo un mayor ingreso, Ajá. pero no, lo levantaron y el resto de su tiempo lo destinaron en buscar un empleo fijo. Ah, caray. Sí, Eso, eso nunca lo había visto. Algo así. y yo ya lo vi en un par de veces de que hacen el proceso al revés, de que hay personas a las que yo he visto que les genera mayor, prefieren tener la seguridad del ingreso fijo al variable a pesar de los beneficios que le pudiera traer. Entonces pusieron ahí su negocio, hay un amigo que montó dos negocios, los dos ahí van, o sea, no generan las mayores así Se enormes mantienen. ganancias, Ujú. pero es un negocio que, como decimos, se mantiene. Y hay un dicho que me decía mucho mi abuelo, así te deje un peso, negocio es negocio, porque es un peso que no tenías y mientras se mantenga solo y te Y te perciba, está dando el peso. Sí. De dice, hecho es ¿qué te buena. molesta? O sea, Ajá. dijo, si te está generando mucho, poco, lo que sea, ¿por qué lo quitarías? Dije, no, pues, dice, negocio es negocio. Entonces ahí tiene dos negocios y le llegó una oportunidad laboral y en lugar de decir, no, pues le voy a concentrar y ahorita estoy en mi momento y ahorita tengo energía y ahorita tengo el tiempo y le puedo dedicar a desarrollar, a prospectar clientes, a lo que sea. No, delegó y se fue A su trabajo. a su trabajo porque le generaba una mayor seguridad tener algo que le llegara de Sí, manera esa parcial. parte de seguridad a veces siento que es mal entendida. Tengo así a varias personas que dicen, un empleo seguro. Digo, pero ¿qué tiene seguro? Ah, exacto, yo O también sea, pienso. ¿qué tiene seguro? Porque incluso cuando te despiden te dicen, en 3 años te vas a despedir, ve planeando porque te vas a despedir.
te despiden en el momento que menos esperas. Sí. Es bien inseguro tener un empleo porque no sabes cuándo te pueden Es un despedir. poquito irónico, entonces ahí y de repente, y no sabes cuándo vuelves a conseguir No otro trabajo. sabes, o sea, ¿qué seguridad te da un empleo? En cambio, si tú emprendes, ahí tú sabes si te va a ir mal o te va a ir bien. Porque claro que sabes si estás haciendo las cosas bien. Exacto. Y Y tú ya eres consciente pronosticas, de tus números ajá, y tú también. eres consciente de eso porque lo estás viendo, lo estás viviendo. Pero yo he visto gente como empleado de lo mejor, y nomás porque cambiaron un director o algo, o porque simplemente te cayeron mal, te despiden. Pues, si eras pues sí, pero pues llegó esta persona Y no le pareció. y no le Se sintió a pareció. veces O amenazada. se sienten amenazados. Entonces, ¿dónde vio la seguridad en un empleo? Yo no veo ningún tipo de seguridad. Sí, Ninguno. O sea, ahí estoy de acuerdo no contigo. lo veo. Y en cambio digo, si por esta empresa, por lo menos sabes que te puede ir bien o te puede ir bien. Tienes eso y de ti depende si quieres que te vaya bien. ¿Por qué digo que de ti depende? Pues que seas abierta al cambio, que entiendas y consigas Pues al final es tu consejos, trabajo. es tu trabajo y que estés dispuesta a modificar tu sistema de trabajar y que estés diciendo, lo voy a hacer, lo va a lograr. Pero si no estás dispuesto a eso también y te hacen empresa, no sé, seguro va a tronar. ¿Sí? Va a Es tronar correcto. una vez a un secretario de Economía de aquí de Aguascalientes. Nos estaban ellos fomentando pues que iban a dar préstamos a muy bajo interés por CIFIA y todo esto. Yo me acuerdo que le dije, es que ustedes, está padre, si me das un préstamo yo lo voy a agarrar. Obviamente lo voy a agarrar. Pero, y estamos en una reunión ahí de varios empresarios. Pero el préstamo, ¿a quién se lo vas a dirigir? No, pues a personas que van a empezar a empezar una empresa, emprendedores y todo eso. ¿Cómo te va a pagar? Y le dije, oye, y le hago la pregunta a todos, levanten la mano, ¿quién empezó su empresa con una ayuda del gobierno? Pues nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Y digo, es que dar dinero a empresas que apenas van a arrancar, dime de 100 empresas en 6 años, de las que apoya el gobierno, ¿cuántas están trabajando? Y el mismo me da el dato. No, pues muy poquito, yo creo que no llega ni al 3%. Digo, y estas empresas que no las apoyó el gobierno están trabajando muy bien. ¿Quién no deberían de pensar un poquito diferente? A lo mejor apoyar a estas empresas, darles el recurso ahí y poner requisitos. Te voy a dar un ingreso a ti, pero genera más empleo y genérame a un empresario. Agárratelo como coach y ponlo a trabajar y que genere su empresa. Entonces este empresario va a decir, bueno, ellos saben cómo hacer una empresa. Y va a agarrar al nuevo emprendedor y lo va a agarrar, o lo haces crecer, porque si no voy a tener que pagar más del Mm, préstamo que me están, o te hago que triunfes tú, porque poner algo así un candadito. O sea, te tengo que hacer que seas emprendedor exitoso, porque si no el préstamo me cobran un mayor interés. No sé, son ideas Es que que me a están veces generando. hasta por la pura lógica, ¿no? Porque si ya sé que hay una tasa de éxito del 10%, por dar un número Ujú. optimista incluso para un emprendimiento, ¿quién te lo va a pagar después? O sea, es un recurso que tú estás destinando porque entiendo que luego hay subsidios y demás, pero si estás otorgando un crédito es porque estás esperando una retribución. Sí, sí, y porque O va a sea, es un llegar. crédito, lo tienes que pagar. ¿Cómo lo pagan? Si la empresa ya quebró, No hay forma. no hay forma en que la cobres. O sea, entonces Porque también, incluso les dije ahí ese día, ahora si el interés es generar empleo, con la sociedad económica generar empleo, pues también está mal. Déselo a los empresarios exitosos, porque ellos lo van a invertir y van a generar más empleo y va a ser garantía que vas a ir trabajando en la empresa. Que- pero si la intención es ser emprendedores, pues como que no hay, yo la verdad no encuentro la forma, o sea, cómo garantizar que al 100 empresas que le dé el gobierno un apoyo a pequeños empresarios o apenas a los nuevos emprendedores y que de 100 se queden 90 trabajando ya de por vida. No sé, la verdad si me pregunta a alguien no sé cómo hacerlo, pero si hay algo ahí que se debe estudiar un poquito más. Si voy a apoyar a una empresa, pues quiero que esa empresa en mínimo 10 años siga trabajando. ¿Cómo hacerle? La verdad no tengo ni idea. No, yo no conozco un caso de éxito aquí en México de que alguien apoye así y el 90% de las empresas estén trabajando exitosamente. No sé si en otros países existe un proyecto bueno, confiable. es, creo que hasta donde más o menos tengo entendido, normalmente se apoya a una empresa cuando, o sea, no un emprendedor de cero, sino ya cuando lleva cierto y puede comprobar su desarrollo que está teniendo, su crecimiento, o por lo menos un posicionamiento de que sabes de que no va a quebrar
en un corto o mediano plazo, cuando llevan ahí pues ya ¿cómo se llama? Sus balances, etcétera, su prospección, su nivel de facturación, etcétera. Bueno, Aunque sea una empresa joven, sí, a lo mejor la sí cuestión de nos, CIFIA y todo ello, sí, pero te digo, por ejemplo, las personas de trapeadores que fue a fondo perdido, fue un recurso que sacó la secretaria y se lo regaló y para que pusieran una empresa. sí, por ejemplo, yo a lo que me refería es de que más que dárselo a un emprendedor que tiene unos meses de que se le ocurrió la idea, Que se los den a alguien. que se lo da a alguien el que sabes de que puede, porque ahí ya sabes que tiene una mayor probabilidad Ujú. de éxito y que puede levantar y pues es un generador de Ok, empleo. ok, sí, es el mismo No sé, pensamiento. Sí, más que dárselo a una empresa a lo mejor que ya está más grande y más constituida, porque también una empresa que es más grande pues tiene mayores facilidades de accesos a financiamiento, que crédito no o son de algo. gobierno incluso. Ajá, Ajá. incluso a veces hasta ya factoraje, etcétera. O sea, como que Sí. tiene acceso a otros medios que una MIPYME no puede. Ujú. Entonces, más que pensarlo mejor tanto como la del emprendedor, a lo mejor sí a la MIPYME, que ya tiene cierta trayectoria o está Exacto. empezando o que tiene algo más sólido y que sabes que puede tener una estructura que la puedes levantar más fácil, o no más fácil, pero más segura, ¿no? O sea, a lo mejor yo me iría más a buscar ese tipo de empresas, acompañado también a lo mejor sí de algún tipo de coaching de otro empresario en el que sí le pudieran dar un tipo de facilidad, porque pues CIFIA yo tenía el entendido de que pues sí daba unas tasas y unos planes atractivos. Sí, sí, lo siguen dando. Entonces, ajá, entonces de que puedes darle a una empresa más grande, siempre y cuando, o sea, una tasa más baja a lo mejor, si me coacheas a este de aquí, A este emprendedor. lo das en la compañía, pero este no va a ser un emprendedor que está empezando desde cero, porque en dado caso, pues también el empresario, pues no, yo la monto la empresa, ¿no? Pues sí, eso sí. O sea, yo estaría, si levanto ese loco, una cosa es coacharlo, de que dirigirlo, y otra cosa es, si es alguien que llega con una idea de 5 meses y apenas está empezando, pues es casi casi como si yo monto la empresa por él. Ujú. Entonces, con cierto antecedente, yo creo que sí pudiera ser una opción viable para tratar de levantar un poquito más el empresariado y de los pequeños, pues pivotearlos. Pivota. Pues muy bien, ingeniero Ángelo, yo creo que terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por visitarnos aquí a tu casa. Gracias por la Es, invitación. es, es un honor tenerte aquí, tu experiencia, aunque eres muy joven, pero traes muchísima experiencia ya, que ya la quisiéramos muchos. Pues Gracias, muchísimas gracias. gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, este fue otro capítulo más de cómo dejar de ser empleado y convertirse en empresario. Gracias, gracias ingeniero. Un gusto. Gracias por la Gracias. invitación.